Hola amigos de la Rueda del Misterio. La verdad es que hoy tenemos el placer de presentar un libro y vamos a hablar de un libro llamado Manual de Esoterismo de ECA Ediciones. Un buen libro, maravilloso, fantástico, que de verdad yo creo que merece la pena que todo y cada uno de vosotros, si se os apetece, pues lo podáis leer. Su autor es Jesús García Jiménez, que estudió psicología en la Universidad de Sevilla, cursó también para psicología básica y superior en el Instituto Hispanoamericano de Ciencias Paranormales, dirigido magistralmente por el profesor Sebastián Darbó, y posteriormente realizó máster en parapsicología superior a la Universidad Libre de Parapsicología de Cataluña. También comenzó en la radio, él también compañero desde 1989 con José Carrasco en las madrugadas del sábado al domingo, también Radio España, Radio Voz y otros muchos lugares. Desde abril de 2009 colaborador habitual del fantástico programa La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio. Queremos darle las gracias y la bienvenida a la Rueda del Misterio. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, pues bien hallado a todos y muchísimas gracias por esa presentación. La verdad es que el libro a mí, no te voy a decir que me ha sorprendido gratamente, pero sí me ha gustado. Realmente yo creo que un libro que interesantísimo. También con nosotros se encuentra nuestros amigos, colaboradores y miembros del equipo, Jesús Pertierra, Luis Santos y Antonio Peralta, que también quiero darle las buenas tardes a los tres. Pues buenas tardes a todos y a nuestros amigos los oyentes. Hola, muy buenas tardes y lo mismo. Pues la verdad es que quiero daros también las gracias a vosotros por estar ahí. Yo quería hacerte una pregunta, Jesús, y la primera pregunta, ¿qué te movió a escribir este, como digo, fantástico libro Manual de Esoterismo? Bueno, pues me movieron muchas personas a lo largo de todo el tiempo que llevo estudiando, bueno, más que estudiando, observando todo lo que me rodea y por lo tanto sacando las conclusiones que son las más cercanas al mundo del esoterismo. Me movieron también clientes y amigos que me decían que, bueno, hacía falta algún tipo de obra en la que hablara un poco de todo lo que concierne a las cosas que yo normalmente pues suelo hacer y suelo utilizar, ¿no? Aparte de las colaboraciones en radio y demás, yo lo que me dedico es precisamente a lo que hay en este libro. Me dedico a ayudar a personas, me dedico a resolver casos en los cuales ciertas personas no saben bien qué les ocurre porque tienen ciertas facultades paranormales y parecen que lo tachan como de loco, u otras personas que realmente quieren iniciarse en los conocimientos ancestrales que tenía el ser humano en la utilización y manejo de energías y que poco a poco con la tecnología y con ciertos conceptos éticos y morales y de educación pues hemos ido perdiendo. Entonces todo eso, año tras año, ha ido minando un poco en mí mismo y al final pues un buen día decidí coger todo aquello que pensaba que podía servir a alguna persona y meterle un libro de libros. Es decir, así, o sea, no el que se haya puesto Manual de Esoterismo no significa que cada capítulo del libro vaya a enlazar con el anterior. Yo creo que más bien cada capítulo es diferente y siempre se aprende algo. Y hay una estructura fundamental que son tres conceptos que me gustaría en este primer libro que todo el mundo que lo lea aprendiera y creo que en el contenido pues espero que lo pueda conseguir. Bueno, pues Jesús, a mí me gustaría preguntarte, sobre todo, bueno, el libro tiene un montón de apartados, como podríamos decir, eso, la magia natural, el tarot, habla de la ouija, también habla de la astrología, habla un montón de cosas, y a mí, como siempre, decimos, no nos gusta destrozar el libro ni contarlo totalmente, pero sí por lo menos que nos vaya contando de este libro que me ha parecido también muy interesante todos los temas, pues te vamos a ir haciendo una serie de preguntas para que tú y sobre todo los oyentes sepan más o menos de qué va el libro. Por ejemplo, empezamos por magia natural, que es lo primero que tiene en el libro, y hay precisamente una cosa que a mí siempre yo digo en este mundillo, que hay mucha energía que desconocemos y más adelante cuando las conozcamos le pondremos nombre, y tú tienes precisamente eso, el concepto de la energía dentro de la magia natural. ¿Qué tipo de energía, Jesús?
No sabemos bien todavía qué tipo de energía es. Lo ha dicho perfectamente. El hecho de no conocer o no tener las suficientes herramientas para poder pues diseccionar todas las formas de energía no significa que no existan. Hace cuestión de 10, 15 años se pensaba que las dimensiones existentes eran solamente las 4 que conocemos, me refiero a la ciencia oficial. Sin embargo, ha llegado el doctor Stephen Hawking hace pocos años y ha postulado sobre la existencia de 14 planos diferentes, al menos matemáticamente hablando. Eso ya es una gran ventaja, porque delante de nosotros se abre un universo totalmente diferente, 14 planos de existencia, de los cuales pues conocemos muy pocos de ellos. O sea, hasta qué punto estamos rodeados de otros que no vemos y que no tenemos elementos de criterio suficientes para poder analizarlos. Realmente la energía, como bien se sabe, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todos somos energía. El hecho de buscar, por ejemplo, el bosón de Higgs, y perdóname que me vaya un poco por la rama de la ciencia, pero tiene mucho que ver. Si os fijáis en el libro, yo intento enlazar todo lo que puedo, la ciencia actual con el esoterismo, porque tienen que estar unidos, no separados. El que lo ha separado ha sido el hombre, no la ciencia y la paraciencia, no se han separado nunca. Como digo, cuando encontremos el bosón de Higgs, posiblemente se abra delante de nosotros un mundo de la física totalmente distinto del que tenemos actualmente y del cual, pues, lo tenemos formado, ¿no? No tenemos ningún concepto que quizá después tengamos que rectificar. Con eso quiero decir que el hecho de encontrar las formas de energía que actualmente nosotros observamos y de encontrar algunas más que pueden estar en esos objetos, por ejemplo, de cera que nosotros podemos manejar, dentro de la magia natural me refiero, podemos expulsar otro tipo de energía. Y explico esto brevemente. La misma formación molecular a nivel atómico tiene una vela que una mesa, que el ser humano. La única diferencia es que en esa formación molecular nosotros somos como somos, la silla o la mesa es como es y la vela es como es. Pero si nosotros transformamos esa energía obtenemos un resultado final. Bueno, final o intermedio. Final no, porque en realidad no se destruye. Obtenemos otro resultado. Pues con la vela pasa exactamente lo mismo. De hecho, en una parte del libro explico algo que a mí me sorprendió cuando yo lo aprendí en su día hace unos años atrás. Porque dentro de la magia natural se piensa que hay que tener siempre los 4 elementos presentes, que si los 4 elementos, que si tierra, fuego, agua y aire, que en definitiva es, digamos, la primera idea que se tuvo científica hasta el momento, los 4 elementos. Dentro de la biología molecular existen los 4 elementos y eso es algo que se puede resumir en ese antiguo texto que yo acabo de decir, tierra, fuego, agua y aire. Bueno, pues en una vela existen los 4 elementos, en una simple vela. Y esto lo demuestro de la siguiente forma. Cojamos una vela que por supuesto tiene que tener una fabricación lo más natural posible. Cojamos una vela y encendámosla. La tierra, el elemento tierra lo compone la formación de la vela. De la tierra a partir de la materia prima con la cual se ha construido la cera. El fuego, pues cuando lo encendemos está ahí presente. El aire, sin él no podría combustionar el fuego. Y el agua, pues en el momento que la cera se licúa, todo el líquido contiene una parte de agua, con lo cual en esa vela tenemos los 4 elementos. A partir de ahí podemos trabajar dentro de la magia natural como nosotros queramos, sin tener que utilizar más parafernalia. El resto son todos inventos de nosotros a lo largo de la historia para dar, no sé, un poco más de seriedad o importancia a cada uno de nosotros. Creo que la magia natural está más llena de normas egocéntricas que reales, por lo menos hasta ahora mismo como nosotros la conocemos. Sí, el siguiente capítulo yo creo que Antonio Peralta sería quien sería el más indicado para hacerte la pregunta, pues se refiere al tarot y es un tema en el que es un auténtico experto y a ver, ¿qué preguntas, Antonio? Bueno, preguntas hay muchísimas que hacer, pero creo que lo mejor es que uno lo explique. Yo voy a decir en principio que creo que más que pregunta es una afirmación, que el tarot, tal como se concibe en la actualidad, no tiene nada que ver con su verdadera finalidad ni con sus verdaderos principios. Entonces, creo que debe ser utilizado como cualquier herramienta que utilizamos para que el hombre se reencuentre a sí mismo a través de un simbolismo. Y aquí te dejo, Jesús, para que tú digas lo que quieras. Por supuesto que sí, tienes toda la razón. De hecho, es la base de ese capítulo del libro. El tarot como herramienta, y lo has definido perfectamente bien, porque se le otorga un halo misterioso quizá a cada baraja de tarot que nosotros tenemos en las manos. Pensamos incluso en algunos casos cuando lo tocamos que estamos entrando en una nueva dimensión, en algo pues... y no, realmente
como para un carpintero, pues un taladro serviría para abrir un agujero. Para una persona que esté iniciando en este tipo de artes adivinatorias, pues el tarot es una herramienta más. Simplemente eso. O sea, yo no me imagino cuando las cartas salen de la imprenta, que les sale una especie como de halo misterioso lumínico, y el señor que la está envasando es un druida que hace una serie de normas o una serie de rituales y demás para hacer que la carta quede cargada de una determinada forma. No, mire, es que las cartas es sencillamente un trozo de cartulina y tiene una serie de elementos impresos. Eso sí, que cada una de esas imágenes, como bien decía, nos hace que a nivel subconsciente se despierte una especie de interruptor que hace que podamos sacar fuera toda esa potencialidad que tenemos. Pero es una herramienta. Yo lo que trato en el libro es de desmitificar dicha herramienta. O sea, de transmitir al lector que el tarot está muy bien, pero que no hace falta cogerlo con los deditos así, ni pasarlo por no sé qué historia. Hombre, se puede tener una serie de cuidados que de hecho en el libro los comento, una serie de cuidados energéticos y demás, pero más que nada por nuestra propia higiene energética, no por el hecho de que la carta tenga que tener una preparación exclusiva. Entonces, en el capítulo sobre el tarot, que además es muy pequeñito, no me he querido meter demasiado en él, lo que he hecho es describir la herramienta, describir pues algunos posibles orígenes, tratar de ayudar a aquella persona que está utilizando el tarot a saber cómo tiene que ser el tarólogo y el consultante cómo debe ser también el tarólogo, dar alguna que otra indicación sobre la limpieza, la higiene energética que se ha de tener, pero no solamente por uso del hecho del tarot, sino de cualquier otra herramienta que esté en contacto con energías y con otras personas y sus propias energías. Y básicamente lo que he hecho en el libro sobre el tarot es un poco colocar algo en el libro que no hay en otros libros. Porque el que compre este libro generalmente en su casa tendrá a lo mejor alguna edición sobre el tarot de algún otro autor que con su experiencia lo refleje. Pero ahí lo que he querido es añadir algo más a ese libro. Sí, tú tienes en el siguiente capítulo algo que me llama enormemente la atención, y son experiencias cercanas a la muerte. O sea, ¿qué hace en un libro como este las experiencias cercanas a la muerte cuando se piensa que son una cuestión médica, etcétera, etcétera? ¿Por qué lo has incluido aquí? ¿Qué nos cuentas? Bueno, como bien decía al principio, yo he pretendido que la persona aprenda 3 conceptos. Quizás en el primero de ellos es pues empezar a meter carne en el asador y he descrito la magia natural y el tarot, 2 piedras fundamentales o muy importantes dentro del esoterismo. Por un lado, el manejo de energías, y por otro, la facultad de la persona para poder, utilizando ciertas herramientas, determinar de alguna forma el presente, pasado y posible futuro de la persona, del consultante. Bien, por un lado la persona, pero claro, todo esto tiene una razón, un porqué. Si yo a alguien puedo hacer de alguna manera, leerle, entre comillas, el futuro, o el destino, mejor dicho, porque ese destino está escrito. ¿De qué forma puedo demostrar a alguien que el destino está escrito? Bueno, pues en primer lugar con las experiencias cercanas a la muerte. Si no explico ese capítulo en el libro, no tiene sentido que la vida, que de alguna forma nuestra vida, esté escrita, que el ser energético busque un cuerpo físico en el cual encarnarse y durante el tránsito por la vida ir adquiriendo una serie de conocimientos que le sirven para enriquecerse y llegar hasta la iluminación absoluta. Y una de las primeras pruebas que podemos encontrar, y tú lo has dicho bien, médicas, son las experiencias cercanas a la muerte, donde se puede ver claramente que somos algo más que una simple masa física, que una simplemente, que una idea, que un número de la seguridad social. Somos algo más. Energéticamente tenemos otro tipo de ser, y eso se refleja ahí. Es una primera prueba de la existencia del alma, de la existencia del ser supremo. Por lo tanto, ¿por qué no? Ya sabemos que ese alma sería el 5º elemento que maneja los 4 anteriores que ya hemos nombrado en las primeras partes del esoterismo, y que además, teniendo en cuenta que esa línea de la vida puede estar escrita en el momento en el cual nosotros encarnamos ese cuerpo, podemos determinar el futuro de la persona. Ya tienes ahí el 3er capítulo como base y síntesis de los 2 anteriores. Y seguimos con el aprendizaje, por supuesto. Jesús, a mí me gustaría preguntarte, voy a retrotraerme un poquito. Tú has hablado antes de las velas. Existe una parte esotérica que habla de la cromoterapia, y a mí me gustaría, sobre la utilización de los colores, y a mí me gustaría, porque se habla muchas veces de las velas, que si la vela roja, la vela verde, la vela negra, la vela eso, bajo tus investigaciones como psicólogo y como hemos hablado también como
que has estudiado los cursos de parapsicología, ¿tiene alguna base el que sea de un color la vela o simplemente vale una vela blanca normal y corriente? No, tiene una base. A ver, sabemos que en psicología la utilización de los colores es importante porque cada color despierta una emoción diferente en la persona que lo percibe. De hecho, los colores son tan importantes en la naturaleza que todo es de color y que cada uno de los colores nos transmite, como animales que somos, una información distinta. Si en psicología eso ocurre y cada color, entrando por el órgano de la vista, nos lleva aparejado una emoción, también podría crear un cambio a nivel energético. Recordad Hipócrates, al ser humano hay que tratarlo en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Cualquier cambio en uno de esos tres estados repercute en los otros dos. Entonces, si nosotros cogemos una vela de color y la encendemos, no solamente estamos transformando la energía en forma calorífica, sino que además, quizá en esa franja energética también estamos desprendiendo por el color en sí una determinada vibración, como una especie de nota musical, modulando esa cantidad de energía para que realice, al llegar al aura de la persona, un trabajo concreto. Por lo tanto, cada color es muy importante a la hora de utilizarlo para un fin esotérico. Siempre es muy importante. Y tenemos que prestar especial atención a ello. Hombre, la vela blanca como comodín es bastante buena cuando no tenemos otra adecuada para aquel fin que nosotros pretendemos a la hora de realizar cualquier tipo de ritual, que no es ni más ni menos que un conjunto de ritos. No pensemos en nada negativo, ni de corte brujería, ni nada de eso. El color es muy importante. Y tenemos que observar bien dentro de la tabla de colores que cada uno de ellos tiene una acción sobre el ser y además un día de la semana. Recordemos que dentro del esoterismo se suma y tenemos que tener en cuenta que cada día de la semana, según demuestra la astrología, y así lo hemos visto en multitud de ocasiones, refleja en nosotros un tipo de actitud diferente. Cada día de la semana, dependiendo del astro que gobierne, refleja una actitud diferente en nosotros. Entonces, eso es lo importante dentro de esa tabla de colores del esoterismo. Y creo que es una norma que, si bien ahí también en el libro que no existen normas escritas, sí existe una serie de normas no escritas que son convenientes respetar o al menos observar cuando realizamos cualquier tipo de ritual. Bueno, sí, Luis, entra tú. No, tú, sigue. Sí, no, a mí es que, aparte habéis hablado antes de la experiencia cercana a la muerte, me acuerdo del artículo que estuvimos hablando sobre Lance, que está ya hecho, investigado más que de sobra. Miguel Ángel hoy, por sus condiciones físicas, desgraciadamente no puede intervenir mucho en el programa, él un experto en la materia, pero a mí me gustaría pasar al siguiente capítulo, un siguiente capítulo que se puede decir, como en muchas otras ocasiones, que entra casi en el campo, por lo menos desde mi punto de vista, de las creencias, que es la reencarnación. La reencarnación, que hay personas que creen en ella, otras que no creen. Bueno, eso ya digo que entra en las creencias, porque nadie ha vuelto del otro lado, digamos, para confirmando lo que tenemos en la experiencia de los espiritistas o los medios que dicen que se contacta, que tú tienes otro apartado más adelante que de precisamente hablando de la Ouija, que ya trataremos todo ese tema, pero a mí me gustaría, sobre todo, como vuelvo a repetir, tú como psicólogo, la reencarnación, me gustaría saber tu punto de vista y cómo lo has tratado en este libro. Hombre, dentro de la psicología pura y dura, la reencarnación, como bien sabéis, se trata bajo un punto de vista muy científico, quizás muy enmarcado unos cuadros de problemas psicológicos que, si bien no tienen sentido cuando realmente consigues esas pruebas que llevan a pensar en precisamente la reencarnación, es lo que dentro de la psicología te marca. Entonces te tienes que salir de la psicología para poder, la psicología, el concepto, tal y como tenemos, te tienes que salir de él para realmente tomar y prestar atención a la reencarnación. Mira, como decía antes, la única forma de hacer pensar el lector, sobre todo el escéptico, que es el que me gustaría que cogiera este libro, porque a él más que a nadie va dedicado. Lo que me gustaría es que esa persona, ese escéptico, cogiera el libro y que se hiciera una serie de preguntas. Y sobre todo que, si después de haber leído sobre la experiencia cercana a la muerte, no se convence de la existencia de ese cuerpo espiritual, cuerpo energético, el cual decide qué persona habitar durante X tiempo para adquirir una experiencia, pues si no lo cree en ese capítulo, lo creerá en el siguiente. Porque ahí se ponen datos científicos sobre la existencia de la reencarnación con personas que a una corta edad recuerdan perfectamente, con todo lujo de detalles, vidas pasadas, hasta tal punto que varios científicos y varios investigadores han viajado hasta esos lugares que ellos decían que habían vivido antes con ellos y han podido demostrar
que tienen datos, que poseen datos que no sería posible tenerlos si esa persona no fuera la que decía en la vida anterior. Lo que he querido es colocar ese capítulo en el libro porque me ha parecido interesante para eso, para machacar, tenía de remarcar, tenía de demostrar, entre comillas, la existencia de ese cuerpo espiritual y, por supuesto, como podría decirse dentro del espiritismo, esa elección que tiene a la hora de ocupar el cuerpo de una persona, y a la hora de ocuparlo y a la hora de vivir la vida del cuerpo dentro del cuerpo de esa persona. Y cuando, pues, por lo que sea, se produce una especie de error, ahora resulta que la persona es capaz de recordar una vida pasada. Eso creo que es interesante, era interesante en este libro. Sí. En el siguiente capítulo nos hablas de los amuletos y de los talismanes. ¿Tú crees que ciertamente hacen un efecto, tienen un efecto psicológico nada más, o hay algo más detrás de ellos y tienen un efecto físico, no sé, algo más, hay algo más como un efecto propio energético de dichos amuletos y talismanes? Y luego Antonio te preguntará sobre astrología, que ahí es donde es el experto otra vez del equipo en el tema. Bueno, mira, os comento, yo el tema de los talismanes la verdad que siempre me ha asombrado mucho y siempre lo he estudiado con mucho detenimiento, hasta que tuve una experiencia a la cual no le encontré explicación posible. Fue en este caso con un amigo, el cual tenía un talismán, una clavícula de Salomón, un gran talismán, por cierto. Yo le tenía y le tengo bastante respeto a ese objeto. Y bueno, pues se lo hice, se lo fabriqué en plata, se lo di para que lo portara, y ese talismán pues se lo puso, y estábamos 4 personas, su actual pareja, mi pareja y yo junto con él, estábamos hablando mientras que él tenía ese talismán colgado. Conforme estaba hablando de la conversación, nosotros podíamos observar, no sin estupor, cómo ese talismán se enrollaba sobre sí mismo, hablando de un objeto de plata. Se lo comenté, un poco asustado se lo quitó, yo volví a colocarlo bien, enderezarlo, y una vez que quedó enderezado, yo se lo di y bueno, se lo volví a colgar otra vez. La sorpresa nuestra fue mayúscula porque volvió a enroscarse otra vez el talismán, volvió a enrollarse sobre sí mismo, de nuevo, otra vez. Claro, ya estaba bastante asustado, de hecho decía que no quería ese objeto, que por favor que se lo quitara, que no lo quería, no lo quería portar. Bueno, yo conseguí convencerlo, lo conseguí volver a enderezar de nuevo, no sin muchísimo trabajo y calentándolo, lógicamente. Se lo volví a colocar una vez enfriado y se le volvió a enrollar una tercera vez. El tema es que esta vez no le dijimos absolutamente nada, sino yo lo que hice fue decirle que me excusara, que me tenía que retirar, no podía seguir allí porque ya no sabía ni qué decirle. Al día siguiente, estando en su trabajo, uno de los tubos del soplete que tenía, en el que estaba soldando, se soltó, pasó por la llama, se incendió, pasó por su pecho y se quemó la chaqueta de seguridad que tenía puesta, la camiseta, el talismán está casi cortado, pero a él no le pasó absolutamente nada, ni un solo rasguño, nada. Os recuerdo que el talismán lo cortó el fuego. Ese talismán lógicamente no se lo quita absolutamente para nada. Quiero decir que hay ciertos objetos que, fabricados de una forma determinada, con una serie de normas y con una composición concreta, tienen unas magníficas cualidades energéticas. Y cuando digo magníficas, quiero decir extraordinarias cualidades energéticas. Y esas cualidades energéticas pasan al ser humano, y de eso se pueden beneficiar. De hecho, se ha beneficiado a lo largo de la historia, hay muchísimas pruebas de distintos objetos apotropaicos, talismanes y amuletos que han funcionado magníficamente bien y que han sido quizá la diferencia entre la victoria y la derrota en las grandes batallas o en grandes conquistas. Por supuesto que los talismanes son muy importantes. Son como una especie de circuitos electrónicos cargados con una energía que no sabe bien de dónde procede, pero que si están bien fabricados realizan su acción completa. Y esa energía, ese circuito electrónico, esa energía que pasa a nuestro cuerpo, es lo suficientemente positiva como para beneficiarnos hasta tal punto que nos pueda proteger de cualquier otra influencia negativa o contratiempo que podamos sufrir en el camino de nuestra vida. Por supuesto que es una parte muy importante y que debemos de cuidar bastante. Y bueno, he citado esos dos, tetragramatón y clavícula de Salomón, por una sencilla razón, porque creo que son los dos objetos de poder, los mejores objetos de poder que hay ahora mismo actualmente dentro del mundo del esoterismo. Tetragramatón y clavícula de Salomón. La clavícula de Salomón lo nombro menos, pero el tetragramatón sí lo nombro mucho más. Lo nombro bastante más. ¿Vale?
Sí, o sea que los amuletos y los talismanes serían como una especie de antenas receptoras de energía, ¿no? Para protegernos. Bueno, condensadores de energía más bien. Sí. Condensadores Sí, de energía más bien. Sí, sí. Sí, sería eso, sí, sería una especie de condensadores de energía, los cuales, pues, debidamente filtrada, ecualizada y diferenciada, podría beneficiar a cada uno de los colores de nuestro aura, de nuestra protección natural, y hacer así que nosotros, pues, podamos tener ese aporte energético extra a nivel energético, a nivel de aura, que nos hace falta para protegernos frente a cualquier pues problema que podamos tener externo. Sí, Antonio. Parece que Antonio no está. A ver si me oye ahora sí. La magia como tal no es nada más que la observación del hombre a través de su entorno, ir adaptando todas aquellas pautas, repito, a través de la observación para su propio conocimiento interno, que en definitiva es lo que nos va a dar a proporcionar todo aquello que queremos, como el equilibrio, la estabilidad, etcétera, etcétera. También en la astrología es la observación de la naturaleza, de la luna en posición a la Tierra, los planetas, etcétera, la que nos va a influenciar de un modo muy determinado sobre determinadas pautas de conducta. Ya sabemos la influencia que tiene la luna en las mareas, somos prácticamente agua, nuestros cuerpos lo son. Y entonces, esta es mi opinión sobre la astrología. Si tenemos una actitud abierta y por supuesto muy concreta, como dijiste antes al principio, dejando un poquito al margen toda la parafernalia de la modernidad, aquí entraríamos un poco en el estudio de la influencia que tienen los astros y su posición entre ellos y respecto a nuestro planeta. ¿Qué nos dice tu libro sobre todo esto, Jesús? Bueno, en realidad yo en el tema de la astrología, la verdad, no me gustaría discrepar mucho con otras personas, pero sí es cierto que no entro demasiado, porque sí es cierto que cambian o nos reflejan o quieren indicar un aspecto de nuestro ser, pero no serviría más allá de lo que se pretende, o sea, dar una especie de visión de adivinación del futuro dentro de la astrología. Me parece eso una aberración, la verdad, no me parece ni siquiera que tenga mucho sentido. Pero bueno, quizás es lo que he hecho una versión resumida de la astrología en el libro, es lo que he hecho, una visión bastante resumida de la astrología en el libro, simplemente pues colocando quizás algo un poco espectacular, y es ver un poco la personalidad del sujeto, del posible sujeto que tenga pues algún tipo de problema de conducta social y cómo sería ese delincuente, entre comillas, dependiendo del signo zodiaco que tenga. Es algo interesante, importante, sobre todo para conocernos como personas, conocer también esa faceta negativa que parece que en muchos casos se oscurece cuando hablamos de astrología, y que bueno, como he pretendido hacer una obra diferente, pues ahí está colocado también en ese libro. Sí, Jesús, a mí entraríamos ya en tu libro, viene los fenómenos paranormales, lo que es el péndulo, la clarividencia, la precognición, visiones del futuro, y ya digo, al final, pues la ouija. Vamos a empezar con el péndulo. Yo recuerdo en una ocasión que nos estuvieron comentando que el padre Pilón era un experto en la utilización del péndulo, y al parecer, según nos contaron, utilizó este péndulo para un caso de un niño, para intentar encontrarlo. En tu libro, el péndulo, ¿de qué punto de vista lo tratas, Jesús? Pues bajo el mismo punto de vista, como extensión de nuestro ser, para poder utilizarlo a modo de antena receptor de energía y poder encontrar así lugares energéticos, minerales, puntos de interés, utilización del péndulo también para registrar distinta colocación de los muebles en nuestras casas. En definitiva, puede beneficiarnos de la capacidad del péndulo mediante un sencillo ejercicio que, sin entrar en el hecho de utilizarlo como herramienta de diagnóstico médico o diagnóstico paramédico, mejor dicho, que ahí no entro yo en absoluto, pues podemos beneficiarnos de esas características del péndulo. Lo que sí he querido dejar un poco de lado es el hecho de la adivinación mediante el péndulo. No la creo en ella. No creo en que se pueda adivinar nada utilizando el péndulo. De hecho, en todas las pruebas y investigaciones que he realizado con el péndulo he pretendido sacar esa visión del péndulo, y la verdad que he podido demostrar que en absoluto eso es así. Sin embargo, en cambio, es cierto que el péndulo se puede utilizar como herramienta de búsqueda de lugares energéticos y de posiblemente encontrar minerales, agua,
Uri Geller, de hecho, lo utiliza para encontrar petróleo. En unos casos lo utiliza para encontrar petróleo. O sea, que no pretendo tampoco que nos hagamos ahora todos zahoríes y que vayamos en busca del pozo petrolífero, pero por lo menos que conozcamos una herramienta más que desarrolla nuestra percepción extrasensorial, esa parte dentro de la parapsicología que también es tan necesaria como la primera que ya se comentaba en el libro. Sí, yo creo que ahí has puesto el quién en tu respuesta al decir que son herramientas que nos ayudan a desarrollar nuestra percepción extrasensorial, son eso, herramientas. El siguiente punto a mí me interesa también mucho, que es muy interesante, la clarividencia y los viajes astrales y la telepatía. ¿Tú crees en esto de que alguien puede ver el futuro o simplemente en la existencia de una telepatía, lo que es en el ahora mismo, y en los viajes astrales en el momento, pero no en el futuro, que puedas ver el futuro? Porque si no, sería que el futuro está predeterminado. Bueno, tal y como explicaba antes, es posible que el futuro esté predeterminado. Lo que pasa, veréis, a ver, quizá cuando ese cuerpo espiritual entra dentro del cuerpo físico y entra porque sabe que en ese camino, en ese viaje, se va a encontrar una serie de pruebas de las cuales puede aprender y puede enriquecerse, pues sí se pueda vislumbrar el futuro o el destino de una persona. El futuro sí es cierto que una suma de acontecimientos pasados más presentes, igual al futuro. Pero en cuanto al destino, sí es posible saber qué destino puede tener la persona. Y de hecho hay muchos paragnotas, muchos dotados que son capaces de leer la mente y saber cuál es el futuro de una persona. Eso es lo que pasa, que choca un poco la telepatía, porque cuando sabe la persona qué va a pasar en el futuro de ella, ¿qué ha pasado? ¿Lo ha leído en su mente por lo que estaba pensando? ¿O realmente es que lo ha visto con respecto a lo que va a pensar? Ese es el eterno debate de la parapsicología. Y bueno, en esos capítulos he intentado dividir un poco, pero no he podido hacerlo al 100%. No he podido hacerlo, y de hecho al final de los capítulos así lo digo, que realmente lo he puesto ahí porque hace falta explicar cada uno de los conceptos, pero todavía dentro del estamento paranormal parapsicológico pues no se sabe bien separar un concepto de otro. Desgraciadamente es así. Bien, voy a comentar una experiencia personal, si me lo permitís, que tuve hace aproximadamente una semana. Yo creo que es telepatía. Me llama una persona que está limpiando el polvo en su casa, lógicamente es una mujer, y digo lógicamente porque es lo más probable, y me dice que tiene un libro en la mano, y le digo sin saber cómo, y sin pensar, y sin deseo siquiera de decir nada: sí, es un libro azul. ¿Y cómo lo sabes? No tengo ni idea. Digo, y además le doy el título del libro, que en este caso era Un curso de milagros. Esta mujer me dice: pero bueno, ¿qué pasa? ¿Tú eres mago, eres brujo? Digo, no, posiblemente sea un poquito subnormal, porque es toda una persona así de la calle, ni se lo cree ni nada. Cuando pasan estas cosas, y a mí me pasan con relativa frecuencia, uno abre su percepción a todo este tipo de fenomenología, a lo que llamamos paranormal, y sé posiblemente que hay muchas de las personas que puedan oír estos programas que hayan tenido esa experiencia y se puedan enriquecer al ver que no son solos, que no están locos, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría, si es posible, Jesús, que metas un poquito de caña aquí para rectificar lo que acabo de decir. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que hay muchas experiencias de ese tipo. Realmente hay tantas que, bueno, yo que me dedico diariamente, casi a lo que es en el libro, diariamente, te puedo decir que esa experiencia que tú cuentas es total, absolutamente cierta, y que día a día la puedo yo ver aquí, donde yo trabajo, día a día, o sea que de verdad que os sorprenderíais un poco de cada vez que hablo con alguien, no solamente este tipo de experiencias que tú has tenido y experiencias relacionadas con la que tú has tenido, sino además experiencias que van más allá. Yo he tenido la posibilidad de hecho lo tengo todavía, que ya es una amiga más que una persona que pidió ayuda, una chica que tenía problemas de telepatía, tales que, bueno, ella no podía ir en un medio de locomoción público, sino era con unos especies de auriculares puestos y música, y tenía problemas en el colegio porque realmente ya no hacía falta estudiar, ya que leía la respuesta a la pregunta en la mente del profesor. Era un hecho extraordinario, pero es así. Y de hecho, pues después de 2 años y casi 3 ya, en septiembre cumplía 3 años, pues hemos conseguido entre todos dominar esa cualidad paranormal y hacer que la chica efectivamente pues pueda hacer su vida de forma normal.
Pero era sorprendente cuando yo me sentaba delante de ella y antes de que hiciera la pregunta ya ella me decía la respuesta. Era sorprendente porque yo no hablaba, ella respondía. Yo simplemente tenía que hacer la pregunta a nivel mental. Yo sé que parece un poco increíble, pero es que está cerca de donde yo resido, o sea, que es, y ya digo, se ha convertido en una amiga más que en una persona que pidió ayuda en su día. Jesús, tienes también, como estábamos hablando en el apartado de la Ouija, yo a mí me gustaría, sobre todo tú como psicólogo, que hablase del tema de la Ouija, porque mucha gente lo trata casi como un juego, se ha vendido incluso por empresas como un juego, pero tú como psicólogo, como te digo, me gustaría que lo comentase, que es un juego, entre comillas, incluso muy peligroso, ¿no? Con respecto al tema de la Ouija, es que yo me gustaría quizá diferenciarme un poco de lo que estamos hablando por una sencilla razón. La Ouija, tal y como hablaba antes del tarot, es una herramienta de transcomunicación, pero ya está. Es que tiene muchísima leyenda urbana alrededor. Es que se supone que muchas personas se han suicidado por hacer la Ouija. Esta persona estaba mal psicológicamente en ese momento en el cual realiza ese tipo de comunicación con otro tipo de dimensión o incluso con su mente profunda. Y bueno, oye, pues la Ouija no mata a nadie. Yo no he visto que el disco o el vaso o la moneda que utilicemos salga disparado hacia una persona y le corte algo o se le clave, no lo he visto. Acontecimientos posteriores paranormales, pues sí. Lo mismo que una persona es capaz de desarrollarlos por el simple hecho de pensar de forma negativa e incluso en algunos estados de estrés, nerviosismo o ansiedad son capaces de generar una serie de acontecimientos alrededor que pueden denominarse como poltergeist. Si es cierto que después o durante el uso de una Ouija, si no se está psicológicamente equilibrado, es posible que se desarrollen ese tipo de acontecimientos. En cuanto a la respuesta que da la Ouija, en muchos casos son respuestas que tenemos en la mente profunda de nosotros. Y hay veces que cuando utilizamos la Ouija, realmente lo que se refleja en el tablero es la mente profunda de algunos de los que están allí presentes en la sesión. No el hecho de haberse comunicado con ningún tipo de entidad, que hay veces que sí, que lo es, y hay pruebas de ello. Pero lo que he pretendido también, lo mismo que hice con el tarot, en el caso de la Ouija, es mitificar un poco esa herramienta, porque de hecho yo la practico, la uso y la verdad, ni me ha pasado nada, estoy totalmente normal y no tengo ningún tipo de problema. Estoy aquí, vivo, y hace muchos años que la practico y no pasa absolutamente nada siempre que lo haga, teniendo una serie de precauciones que, como ahí pongo en el libro, es una especie de preguntas y respuestas sobre el uso de la Ouija, más que recomendaciones sobre hágalo usted en un lugar tal, sentado en no sé qué historia, con tales cositas, con el agua, no sé cuántos, pues que en definitiva no hay por qué. Yo digo, yo he hecho sesiones de Ouija con una simple cosa, un folio y un vaso, y a plena luz del día, y sin velas ni ninguna otra historia. Y no pasa absolutamente nada, de verdad. Que lo que ocurre en la mente del hombre. No ocurre por el hecho de utilizar una herramienta o un medio de transcomunicación como es la Ouija. Lo que pasa es que sí que tiene una serie de cuidados, una asepsia psicológica antes de enfrentarse a una experiencia de ese tipo. Pero nada más. No hay que darle más pábulo a lo que no lo tiene. Por mucho que la industria del cine nos pretenda precisamente llevarse esas emociones hasta el uso de esa Ouija, que en realidad desde que se inventó, pues la pobre no tiene culpa en la mayoría de las cosas que se le han atribuido. Y una última pregunta, que el último capítulo, y ya que como pasa con estas cosas siempre se nos va el tiempo, Jesús, a mí me gustaría preguntarte, que el último es medium y mediunidad. A mí me gustaría preguntarte, ¿existen los medium y sobre todo, existen los medios de 24 horas esos que vemos en la tele? Eso es lo que no existe realmente. A ver, el medium es una persona que tiene, por así decirlo, un tipo de posibilidad de conexión con otros planos de existencia. Es como si nosotros pusiéramos una grabadora para hacer psicofonía, nada más que la grabadora es la persona y la comunicación la tenemos en vivo y en directo. Pero eso no se puede provocar 8 horas al día durante una semana. Eso no es un turno de trabajo. Eso no es una comunicación con fulanito, con setanito durante todo el tiempo que a mí me dé la gana y te voy a decir pues todo lo que esa persona te diría en vida, en absoluto. De hecho, el medium tiene esta facultad o tiene este episodio súbitamente, de buenas a primeras, en cualquier sitio, a cualquier hora y durante un instante. Y eso no se puede provocar. De hecho, cuando yo he intentado probar precisamente lo contrario, ¿no? Que con medium que se han acercado a mí, pues bueno, voy a intentar demostrar que eso no es así, que realmente se puede conectar a esas 8 horas, 4 horas, 5 horas o 1 hora, lo que quiera el medio. Voy a ver si es cierto. Me da cuenta
pero claro, lo que me he enfrentado son a personas que desgraciadamente en muchos de los casos lo que tienen un problema mental, que después se lo he dicho, lo he catalogado dentro de las enfermedades mentales y le he recomendado la visita a un experto en psicología. Cuando yo me he encontrado con un medium, ha sido un medium ocasional y mediante psicorragia, o sea, un acto no controlable de lo que le ha ocurrido a esa persona. O sea que no creo en los medium esos de televisión, en absoluto, no creo en ellos. Bueno, la verdad es que, Jesús, todo lo que estás contando es interesantísimo. Volvemos a decir que recomendamos tu libro, Manual de Esoterismo, de editorial ECA Ediciones, con H, y la verdad creo que has dado una muestra, un atisbo de lo interesante que es ese libro que he escrito. Pero a mí, como última pregunta antes de despedir el programa, me gustaría preguntarte, ¿hay algún otro proyecto que se pueda contar, por supuesto, por ahí? Sí, lógicamente lo hay. Lógicamente estamos enfrascados en una segunda parte de esta obra, que es necesaria, por cierto. Y sí, hay otro proyecto ya ahí, y después estoy colaborando en un tercer proyecto más, que es pues un manual sobre tarot, pero más extenso. Es una especie como de curso de tarot, de tarología en este caso. Es la extensión de ese capítulo del libro, pero mucho más destinado a aquella persona que, quiera tener otro libro de tarot en las manos y quiera, pues, ver otro tipo de experiencias diferentes. Pues Jesús García Jiménez, de verdad, muchísimas gracias y la enhorabuena por tu libro, Manual de Esoterismo, como digo, de ECA Ediciones con H y con K. Quiero dar también las gracias a Jesús Pertierra, Luis Santos y Antonio Peralta por la entrevista. Yo quiero también saludar a todos los oyentes de la Rueda del Misterio. Sé que van a disfrutar con esta entrevista que te han hecho. Yo hoy no he podido participar por unos motivos físicos que no vienen al caso. Pero Jesús, de verdad, emplazarte para cuando haya esa segunda parte, y si no también para que nos cuentes muchas cosas de esoterismo, porque ha sido todo un placer tenerte aquí en la Rueda del Misterio. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo a vosotros, y muchísimas gracias de verdad, de corazón, por la entrevista que habéis hecho. Hola amigos de la Rueda del Misterio. Bueno, la verdad es que muchas veces os digo que recibimos múltiples correos y con propuestas de programas. Esta vez nos gustaría saludar a José Antonio Castillo Lobato, que nos mandaba una proposición que ahora os comentaremos para hacer un programa yo creo que de opinión, un programa donde podemos analizar desde nuestro punto de vista pues por qué a las personas que nos gusta el misterio, por qué las personas que nos gusta el misterio muchas veces nos tildan de bichos raros, y por qué otras personas que no les gusta el misterio pues son los perfectos. Y vamos a decir, yo muchas veces le llamo los cátaros por aquello de la perfección absoluta. Para ello contamos con Luis Santos, ingeniero en materiales, que quiero darle pues las gracias también por estar aquí y ser componente de esta Rueda del Misterio. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes a Miguel Ángel, buenas tardes a Jesús y a los oyentes una vez más. Pues la verdad, buenas tardes a ti. También contamos con Jesús Pertierra, que yo creo que va a tener mucho que contar en todos estos temas del misterio, porque nos gusta, porque no nos gusta. Si es un tema de creencia, si es un tema de datos, y realmente porque también muchas veces hay una denostación de estos temas. Jesús, buenas tardes y bienvenido aquí a la Rueda del Misterio. Como digo yo siempre, tal como veo en el Skype, buenas tardes Luis, buenas tardes a Miguel Ángel y sobre todo buenas tardes a la audiencia. Yo creo que sí, que sería me parece un tema muy interesante. Lo comentamos precisamente cuando recibimos el correo, precisamente por eso, porque tienen la idea de que a lo mejor la gente que está aquí metida o son gente inculta o son gente que han perdido un poquito la cabeza, y yo precisamente creo que un tema me parece muy interesante a tratar hoy y a ver por lo menos las conclusiones que tenemos nosotros. Ojo, que no quieren decir que sea la de todo el mundo, pero son las nuestras. No, sí, yo creo que va a ser tema de opinión y que cada uno piense lo que le venga en gana. Nosotros, evidentemente, pues vamos a arrimar el ascua a nuestra sardina y vamos a dar una serie de datos. La verdad es que, de nuevo, darle las gracias a José Antonio Castillo Lobato por proponernos este tema. Le dirigimos que, en cuanto pudiésemos, también nos ha propuesto otro, un poquito más complicado. Le quiero pedir también un poquito de paciencia, igual que otro amigo de Melilla,
a José de Coquerico, que de verdad que todo un placer siempre recibir sus comentarios, que bueno, que en ello estamos y que bueno, los vamos preparando pues conforme podemos. A mí me gustaría, bueno, yo creo que la primera pregunta deberíamos hacerla y hacérnoslas todos. ¿Las personas que nos gusta el misterio somos bichos raros o no? Luis, ¿qué piensas? Yo pienso que no, que somos personas normales y corrientes. Lo que ocurre es que somos más inquietas quizás que los demás y más abiertas mentalmente que otras personas. El que te guste el misterio no quiere decir que te gusten los fantasmas, que creas en los fantasmas, que creas en cosas raras, que creas en ovnis. Sencillamente te gusta el misterio porque te gusta investigar, porque te gusta aprender y te gusta responder a preguntas que uno se va haciendo a lo largo de la vida. Y entonces pues hay un montón de enigmas, hay un montón de cuestiones, y entonces lo que nos gusta a nosotros pues es indagar un poquillo, tanto como buenamente se puede, en el saber, investigar un poquillo y intentar buscar una respuesta a todas estas preguntas que no tienen respuesta hasta ahora, claro. Hombre, yo la verdad es que no me considero un bicho raro. A lo mejor hay alguien que me considera un bicho raro de los que me conozcan. Eso es que, como decíamos antes, eso es cuestión de opiniones muy particulares. Yo creo que aquí, en principio, la cuestión de que te guste el misterio, particularmente a mí, es por saber que puede haber algo más que no conozco, y me da lo mismo que sean, tú decías que ovni. Yo a mí me gusta investigar porque me gustaría saber lo que hay detrás del fenómeno ovni. Ojo, objeto volador no identificado, vuelvo a decir lo mismo, no confundamos con ser extraterrestres con platillos volantes, que ya es otro tema que también me gustaría saberlo. Entonces yo creo que tenemos una cierta inquietud de saber algo más al respecto, que no quita que aparte de las inquietudes que tenemos de intentar saber lo que se esconde en todos estos misterios, no nos guste otros temas como la música o la pintura o el cine, otras muchas aficiones que podemos tener, como al que le puede gustar el fútbol, le puede gustar ir de discoteca por la noche. Yo creo que la cuestión de que nos tilden de bicho raro o no bicho raro, sobre todo aquí en España, en otros países ya a lo mejor habría que tratarlo de otra forma, pero sobre todo aquí en España, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, mucho tiene que ver las televisiones y ciertas publicidades que daban al respecto de los temas del misterio, que traían a cada personaje, que realmente era cada personaje que traía cual más fantoche. Y entonces era el problema que pasamos yo me acuerdo de Jiménez del Oso, que estamos hablando de un psiquiatra, que estamos hablando de una persona preparada, que lo contaba de una forma bastante interesante, y ya cada uno que sacase su opinión a una serie de especímenes, como no sé si era el Sombrita o el Carlos Jesús, Penumbra o el Penumbra o el Carlos Jesús y todo lo demás. Y a lo mejor el problema es que hay muchas personas que creen en estos misterios, pero le da vergüenza de admitirlo. Y no estoy hablando solamente porque parece que las personas que se acercan a estos temas son personas incultas o que no tienen ningún tipo de cultura. Aquí ahora mismo los tres que estamos, entre titulaciones, premios nacionales y idiomas, pues podríamos rellenar un buen currículum. En la rueda del misterio tenemos más títulos que el rey, y no son honoríficos, no son honoris causa. Hombre, era un pequeño apunte. No nos vamos a tirar, pero vamos, Miguel Ángel tiene título para entrene, tú tienes también título idioma, y yo soy ganador de premios nacionales de informática, y conozco varios lenguajes de informática y programo en varios sistemas de informática, y conozco 5 idiomas. Pero vamos, tampoco nos vamos a echar tantas flores. Pero que es lo que me refiero, que somos... Por lo menos los títulos nos los hemos currado y no nos los han regalado como honoris causa. Por la cara, por lo que sea. Y quien ha dicho y digo el rey, como lo puedo decir cualquier expresidente de gobierno, y no me he referido al rey de España, puede ser cualquier otro rey, ¿eh? Y tampoco los premios, que te digo que el premio que uno de los que gané yo
te digo que no me lo regalaron para nada. Pero que ya te digo que muchas veces a lo mejor el problema es que a lo mejor hay más gente de las que pensamos que le gustan estos temas, pero por vergüenza de que le vayan a tildar de inculto o de persona que no está preparada, debido a, como comentaba, a la época de los años 90, pues nos encontramos en esta situación. Gracias a muchos programas que empezaron posteriormente, y no quiero nombrar a ninguno porque hay muchos y si no me equivocaría, la idea está cambiando y de hecho hay muchas personas que siguen estos programas del misterio. Y si hay muchas personas que siguen estos programas del misterio, porque realmente pienso que hay un interés detrás de ello. Bueno, yo evidentemente quería dar una opinión a esas personas pues que piensan, bueno, que no solamente por incultura, sino poco menos que el que habla de estos temas, pues le falta un par de tuercas. A lo mejor no nos falta un par de tuercas, sino la caja completa. Tampoco nos vamos a echar flores. Pero a mí me gustaría hablar de dos personas, una María Salomea Sklodowska, que si os digo esto, nacida en Polonia, pues a lo mejor no suena a la mayoría de ninguno de vosotros. Y bueno, que nació el 7 de noviembre de 1867 en Zarato de Polonia. Pero si hablo de esta señora como Madame Curie, ya seguro que la gran mayoría sabéis quién es. La premio Nobel por 2 veces. Y que bueno, descubrieron una energía mágica que fue la radiación, esa radiación que hoy salva vida, nos sirve para radiografía, los escáneres que todos lo vemos, la tomografía así al computadorizada, que hoy los días lo vemos como algo completamente normal, pues se lo debemos al ánimo y al deseo de la Pezblenda utilizada por esta persona, que poco menos que le costó la vida. Digo premio Nobel cuando los premios Nobel eran premios Nobel, no me voy a entrar en las críticas porque, bueno, sabéis mi opinión de muchos premios Nobel actuales. Y bueno, me gustaría hablar de otro premio Nobel, para mí, yo creo que uno de los científicos, más importantes de toda la historia, y no porque fuese español, da igual la nacionalidad que tuviese, yo digo que es don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel en Medicina, bueno, realmente toda una historia donde, bueno, se le tildó, pues poco menos de pirado en algunos momentos, cuando él lo único que hacía un estudio sobre unas células muy raras, con una atención muy rara de un señor llamado Golgi, que eran las neuronas. Hoy en día, gracias a lo que conocemos, o muchas de lo que conocemos de la medicina, a nivel cerebral, a nivel neuronal, se lo debemos a don Santiago Ramón y Cajal, que la verdad que ese premio Nobel de Medicina del año 1906, bueno, yo creo que merecidísimo, pero también hay que decir que esta persona pues se acercó a temas paranormales o a temas, vamos a decir, esotéricos, a temas de, bueno, muy cercano a la hipnosis, muy cercano a ciertas inducciones. Y bueno, y lo que quiero yo decir es que cuando hablamos y llamamos la rueda del misterio, hablamos de historia, hablamos de ciencia, hablamos hay veces de fantasmas, hablamos, bueno, de esos ovnis, objetos voladores no identificados. Yo siempre critico al que ve marcianitos verdes detrás de la puerta, porque ojalá pues pudiésemos verlos. Yo siempre me gusta utilizar unas palabras del Quijote, obra magnífica de Miguel de Saavedra, que dice algo así: cosas veredes, amigo Sancho, que darán fa hablar. Realmente, bueno, hay personajes, un catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca, como don Diego de Torres y Villarroel, donde podéis encontrar, si buscáis su historia, que él era cazador de fantasmas, quizá uno de los primeros. Realmente, aparte de astrólogo y adivinador,
y no se sabe cómo, pero de verdad adivinaba muchas cosas. No vamos a entrar en esos Nostradamus, que bueno, que esas cuartetas y demás, cada uno lo interpreta como le viene en gana. Yo, de verdad, cada vez que hay una interpretación de esa, yo pongo siempre 18.000 oposiciones, porque la verdad es que pueden decir que van a caer las Torres Gemelas o que no van a caer, y de hecho fue un caso falso de un estudiante brasileño. Pero realmente yo creo que el tema del misterio, como bien dice Luis, somos personas que bueno, que nos gusta, nos atrae, nos llama la atención, pensamos que hay algo más de lo que se ve. Pensemos que Lavoisier en el siglo XVIII, finales del XVIII, pues se presentó nada más y nada menos en la Academia de París diciendo que caían piedras del cielo. Pues poco menos que lo apedrearon, ¿eh? Bueno, ya yo creo que hoy por hoy ninguno de los oyentes duda de que caen piedras del cielo. Esos meteoritos, creo que ninguno. En cambio, en aquella época, pues poco menos era, bueno, algo esotérico, ¿eh? Y pensar en todos los remedios y pociones mágicas que bueno, que por una parte estaban denostados, y la Inquisición de toda Europa, no vamos a decir la Inquisición de Torquemada, española, perseguía, sino en toda Europa se perseguía, pero que por otra parte y por detrás muchos reyes, hablemos por ejemplo de la colección que tiene en San Lorenzo del Escorial, yo voy a decir un templo, un edificio totalmente esotérico con S y con X, que se encuentra en el Escorial, y que cada uno que quiera verlo podrá ver, y con esas colecciones de pintura que pudiera existir, y que incluso nada más que hay que buscar la pintura del Bosco, esa subida al Empirio, que hoy en día se encuentra en el Palacio Ducal de Venecia, pintada sobre 1502. Realmente yo creo que hay que pensar que esa búsqueda del más allá está. Después han venido investigadores, hablamos de Raymond Moody, Bubro. No hay que decir, ojo, siempre hay, como en toda parte de la ciencia, personas de detractores y hay personas a favor. Esto yo creo, y eso es lo que los quiero preguntar, para mí no es un tema de creencia, para mí es un tema de hechos, y a mí quizás soy en ese aspecto, como muchos dicen, tomasino, tengo que meter el dedo para creerlo, aunque bueno, yo no tengo por qué tampoco dudar de nadie. Pero ¿no crees que quizá el tema del misterio durante mucho tiempo ha sido más un tema de creencia que un tema de realidades, y hoy por hoy quizá nos podamos acercar más a un tema de realidades que un tema de creencia? Yo creo que sí, que cada día se están metiendo más en este asunto gente preparada. De hecho, hace poco vi un documental en francés canadiense que estaban tratando sobre la cuestión de si meditamos o rezamos o entramos en nuestras creencias, si el cerebro actuaba una parte concreta del cerebro o actuaba otra, o qué tipo de onda emitía el cerebro. Fue un estudio que se realizó, como digo, en Canadá, que se llevó a un simposio médico en Estados Unidos, que tuvo bastante relevancia, y le hacían unas pruebas a unos lamas, me parece que era una carmelita, un dominico, y creo que también era un islámico, y de religión islámica, y también de religión hebrea. Entonces estamos viendo que cada vez se meten más científicos a estudiar a ver si hay algo más. Y aparte de eso, recordarles también que al señor de la manzana, que era uno de los científicos más importantes que había del mundo hasta que llegó Einstein, era un gran alquimista. Y eso, él se dedicaba mucho a la alquimia. Y recientemente, otra persona que es bastante conocida, como es Michio Kaku, recientemente en una declaración realizada en la televisión americana, hablaba de un libro que he tenido oportunidad de leer, que hablaba que le parecía un libro muy interesante y de uno de los mejores libros, que era sobre los generales y los gobiernos, lo que opinan al respecto. Y era Michio Kaku. Estamos hablando de una persona que es físico reconocido, ahora se ha dedicado más al mundo de la divulgación. Creo que está en la escuela no sé, me acuerdo si es de Washington o de Nueva York, pero es uno de los que ha teorizado
teorizado, yo a eso de teorizar todavía me parece que es mucho decir, que los mismos científicos lo dicen, pero para mí es mucho la teoría de las cuerdas o de los mundos o los mundos paralelos, algo que se ha comprobado matemáticamente, que matemáticamente se puede comprobar muchas cosas, pero físicamente de algo material se ha podido comprobar mucho menos que otra serie de fenómenos, como decimos, paranormales, o el hecho de los agujeros negros, que se tienen referencia al respecto, pero prueba real no hay ninguna. O como digo, están diciendo que lo extraterrestre es una tontería pensar en extraterrestres, pero hay una rama de la ciencia que se llama exobiología, y exobiología significa de que hay vida fuera de la Tierra. Entonces son extraterrestres, no estamos hablando de gente con cabeza, brazo, hombro y pierna que vienen a visitarnos, que eso sería otro tema. Pero si ya hay una rama de la ciencia que está pensando en la posibilidad de encontrar cualquier tipo de vida fuera de la Tierra, y cada día más científicos se van subiendo al carro. Lo que pasa que hay muchas veces, a lo mejor por el temor, tú, Miguel Ángel, como médico lo sabes, que hay muchísimos médicos que han tenido experiencias, vamos a decir, extrañas, y no se atreven a decirla por el qué dirán los demás. Yo creo que aquí el problema es mucho, hoy en día, a lo mejor hace un año no, pero hoy en día muchas de las veces de las que personas que nos dicen que son raras, el mismo que no está diciendo rara a lo mejor piensa en otras cosas intangibles, como cuando está malo y dicen virgencita mía, que queda mucho por demostrar, y de virgencita mía. Jesús, sí. Yo quiero hablar también de Newton, para meterme con él. Sí, adelante, Luis. No, que yo le voy a echar la culpa de todo. Jesús ha hablado bien de Newton, de Isaac Newton. No, yo dije que era alquimista. Bueno, pues yo voy a hablar mal de él. Porque la culpa de todo yo se la echo a Newton. Porque antes, por ejemplo, la ciencia progresaba mediante el pensamiento, única y exclusivamente. Si tú cogías y a alguien le decías que ibas a medir las cosas, que ibas a ver, vamos a ver cuántos dientes tiene un caballo, por ejemplo, pues se cogían y se ponían a filosofar y a pensar acerca de cuántos dientes tiene un caballo. Si tú coges y les decías antes de Newton, pues voy a coger, le abres la boca al caballo y se los cuentas, ¿no? Bueno, pues eso, una cosa tan simple, era una auténtica locura, ¿eh? Te podían tomar como loco, ¿eh? Y eso es lo que hacía, por ejemplo, Platón, ¿eh? Y luego después, cuando llegó Newton, pues hay que coger y hay que demostrar todo de forma que sea reproductible, o sea, que lo puedas reproducir una y otra vez. Entonces, todas estas cosas de fantasmas, de casos excepcionales, que en definitiva somos incapaces de reproducir en un laboratorio, no quiere decir que no existan, sencillamente somos incapaces de reproducirlos en un laboratorio. Ya me gustaría a mí poder reproducir todas estas cosas en un laboratorio, pero de momento no podemos hacerlo. Entonces, ha habido cosas de telequinesis y otras series de cosas que se han sido reproducidas en laboratorio. Sí, por mucho que digan otra gente, hay pruebas, no todas, pero algunas se han reproducido en laboratorio. Pero en la mayoría de los casos no puedes reproducir esas cosas. En la mayoría de los casos. Y eso no quiere decir que no esté ahí. Antes, por ejemplo, de dominar un poquillo el electromagnetismo como se domina hoy en día, pues aquello podía ser auténtica magia, ¿eh? Y podías estar chalao si decías cualquier cosa al respecto de esto. Entonces creo que el método científico, tal y como está establecido, es una auténtica religión. La gente lo sigue, las universidades lo siguen, y publican sus maravillosas Biblias que no valen para nada. Me refiero a las Biblias, a estos artículos científicos que la mayoría son... Ojo, que la mayoría, un tercio, ya te digo que son falsos, ¿eh? Bueno, tú lo sabes. Yo no voy a entrar ahí. Yo sí me meto porque hay información al respecto de que muchos que se suponen que están chequeados, después es totalmente falso. Pero yo ahí no me voy a meter, pero ciertamente
la mayoría de ellos son irrelevantes y redundantes, y única y exclusivamente sirven para rellenar páginas, porque está así establecida la universidad. Entonces, sí. El misterio está y te toman como loco porque no sigues la religión del método científico. Ya está. No solo eso, Luis, simplemente yo quiero hacerme referencia. Yo, cuando estudiaba medicina, por allá de los años 80 del siglo XX, había una técnica china, milenaria, llamada acupuntura. Seguro que los oyentes lo escuchan. Sí, no, es que vamos, a ello vamos. Años 80. Había personas que la utilizaban, maestros acupuntores, personas informadas y bien estudiadas y dotadas de acupuntura, y en aquella época la ciencia en general la denostaba. Decía que que era poco menos que magia, que superchería y demás. Hoy en día el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, y el Servicio Nacional de Salud lo aprueba y está comprobado su eficacia. No vamos a entrar en cómo la consigue, sino si está demostrada la eficacia. Y es una forma de tratamiento, y le invito a cualquier persona para el dolor crónico de artrosis, incluso se está utilizando para fibromialgia, y otro elemento. Otro elemento que yo efectivamente, y otro elemento con el dolor neuropático, por ejemplo, con distintos resultados. Y hoy en día lo subvenciona el Servicio Andaluz de Salud, el Sistema Nacional de Salud, para que nos entiendan los oyentes de fuera de España. Entonces, vamos a ver. Primero, o en los años 80 había muchos zumbaos que no tenían ni puñetera idea, o ahora hay muchos zumbaos que no tienen ni puñetera idea. Aquí no hay duda. O uno está equivocado o lo otro. Porque evidentemente cuando se acepta la utilización en un servicio de salud, es porque funciona. Encontremos, de hecho hay una serie de alertas. Ayer me mandaban precisamente la alerta de una medicación, de una crema que desgraciadamente me estoy poniendo para mi problema físico, pues que puede producir incluso la muerte. Fijaros hasta qué punto es complicado la utilización de esto de la farmacopea. Entonces, alguien se ha equivocado. ¿Por qué estas personas que denostaban la acupuntura, cuando la acupuntura ya ha sido aceptada, no viene y dice, señores, me he equivocado, funciona? Ojo, que eso no es humildad ni es el bajarse los pantalones, es decir, hemos evolucionado al conocimiento, ojo, de una técnica milenaria que hace 2, 3, 4.000 años, no lo sé, y tampoco me importa saber si hace 2.000 años, 3.000 años, pero que está funcionando, que tú lo puedes aplicar o no. Entonces, eso hasta ya digo, los años 70, 80 del siglo XX, pues realmente pues no se utilizaban. Pero es que yo voy a decir, hoy en día ya hay hospitales del sistema de salud nacional, llamado INSALUD, llamado SA. Aquí hay una serie de dependencias dentro de España donde, se parcelan, que se está utilizando y se están haciendo estudios sobre el Reiki. No para curar cánceres ni imbecilidades. Yo digo porque aquí hay, por ejemplo, en Málaga un señor de dudosa moral, por no decir que no tiene ninguna, sin vergüenza, todo unido y todo junto, de las dos cosas, que dice que cura el cáncer. Desgraciadamente es que de verdad este señor debería estar detrás de una reja. Pero se está utilizando para estudios y ver si está funcionando. Eso a mí sí me parece muy interesante. Y hay hospitales aquí en la capital malagueña donde se están haciendo grupos de Reiki para ver si funciona, incluso en centros de salud. Y se sacarán los resultados. En Madrid también hay grupos de Reiki. Ojo, estamos hablando de energía de las manos. No estamos hablando de energía eléctrica ni de rayos cósmicos. Estamos hablando de energía de las manos. Que uno puede creer o no que exista. A lo mejor funciona simplemente por la sugestión.
Vuelvo a decir, pasa como la acupuntura, a lo mejor funciona porque el cuerpo genera una serie de endorfinas, esa será la segunda parte, pero si funciona la acupuntura, es inocua y encima quita los dolores, a mí personalmente, si funcionase, chapó. Es que, Miguel Ángel, es que funciona. Es que, por supuesto, pero funciona puntualmente, pero yo lo que vengo a decir, por ejemplo, en estos casos, que tampoco nadie venga, porque después está el superchero, y por eso muchas veces los temas de misterio están denostados. Pasa como el señor de nombre de rey de Navarra, muy conocido, donde dice en 200, 300 personas que él cura el cáncer con Reiki, y que Antonio Peralta y yo le dijimos que eso no podía ser, y poco menos que nos apalean. O los grupos espiritistas que sacan el dinero, las que ven las vírgenes y sacan el dinero, o otros muchos grupos. Yo creo que ahí está el problema, que es que mucho desahogado, se sube, efectivamente, mucho falaz, como dices tú. Es que en este mundo, yo creo que ahí el desahogado es mucho mejor. Hay mucha gente que se sube al carro de este tipo y te dice que ve apariciones y fantasmas y no sé qué y no sé cuánto, y es simplemente para sacar dinero y meten todo en el mismo saco. Pero vuelvo a decir lo que tú has dicho, lo que tú has comentado que se está utilizando la acupuntura, que a mí precisamente me han dado acupuntura precisamente por los problemas neuropáticos. Y yo diría no solamente eso, que podríamos decir una cantidad de burrada que han dicho científicos de muy alto nombre y de muy altas titulaciones a lo largo de la historia, como que no puede volar nada más pesado que el aire, o como que a 30 kilómetros de velocidad puede estallar el cuerpo, o una serie de cosas que nos podríamos sacar y decir que son verdaderas. Ahora mismo nos reímos y nos morimos de risa, o cómo iban a poder sacar de la Tierra unos aparatitos que no hacen que podemos estar hablando ahora mismo entre nosotros, como el silicio y compañía. Es decir, que hay que distinguir. Yo creo que aquí en el tema es que hay que distinguir muy claro una cosa. El tema del misterio existe porque hay muchas cosas que el hombre no sabe explicar todavía. Yo creo que la persona que antes de ponerse... Sí, pero perdona, Jesús, un inciso. Es que misterio es lo desconocido. Es el principio de la ciencia. Yo lo que sí digo es la utilización de un método serio para el estudio. Eso, ojo, no hace falta que sea físico, ni químico, ni médico, sino un estudio serio. Hay personas que sin tener unas titulaciones maravillosas, estupendas, que las paredes quedan muy bonitas, pueden hacer un estudio serio. Yo critico al falá y al desahogado que se intenta aprovechar de la necesidad humana. Ojo, o las personas que ven un tema y antes de estudiarlo e investigarlo ya te dicen que eso no puede ser, porque el hecho de que, lo que decía Luis, eso no puede ser porque no se puede reproducir en un laboratorio, o no puede ser porque no puede ser, como yo he escuchado alguna gente con titulaciones que te dice, bueno, pero hay una frase, perdona Jesús, hay una frase en Andalucía buenísima: lo que no puede ser y además es imposible. Ahí está. Claro, y entonces tú dices, ¿qué científico eres tú que antes de investigar algo ya estás diciendo que no? Vaya científico. El problema es la reproductibilidad. Pero sí. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero Luis, cada día se están investigando más cosas. Te he contado el caso del escáner que se está averiguando en el cerebro qué puntos pueden funcionar. Ahora os voy a contar otro caso que también tiene que ver la meditación. Está comprobado que la meditación, ayer precisamente estuve viendo un documental sobre la meditación, y está comprobado que la meditación actúa sobre unos puntos del cerebro determinados que son los mismos puntos que a lo mejor te pueden servir para arreglar cierto tipo de enfermedades, simplemente por el hecho de estar relajado. La hipnosis hace algún tiempo... Ahí me quería yo meter y sí me el mesmerismo, que empezó con el mesmerismo, y aquí tenemos bueno, no sé si te lo han dado ya el título, pero si no te lo han dado te lo tienes que dar dentro de poco. No me lo han dado, lo he conseguido, que es distinto. Hipnosis clínica. Sí, por la universidad, pero Jesús, no, como decía Luis, no me lo han dado, lo he conseguido por métodos propios, con muchísimo esfuerzo. Como porque se agarra mucho aquí en España, es que para psicología no hay en la universidad.
Pues a lo mejor hacía falta, perdona Luis, a lo mejor hacía falta poner un máster o algo de parapsicología en la universidad, de la rama de sociología o de psicología o de la que quieran, para estudiar ciertas cosas que no se saben explicar, que a lo mejor son totalmente falsas, o a lo mejor no, a lo mejor son una serie de energías que desconocemos, que cuando conozcamos le pondremos nombre y apellido y dejarán de ser telepatía o dejará de ser precognición o dejará de ser telequinesis y tendrán su nombre y su apellido, o no, o llegamos a la conclusión de que eso es una invención de ciertas personas. Pero hasta que no haya un estudio científico, vuelvo a decir lo mismo, nadie puede decir que es verdad o es mentira, lo mismo que he dicho anteriormente, que mucha gente dice no existe lo extraterrestre y existe la exobiología, aprobado por las universidades. Entonces es una total incongruencia. Me está diciendo que no existen los extraterrestres, pero hay una rama que te está estudiando los extraterrestres. A ver, pero Jesús, pero no solo eso. Y el uso de estas tecnologías, como por ejemplo la acupuntura, pues a ver, si me sabe explicar alguien cómo funciona. El que no se sepa explicar cómo funciona, que no puedas saber qué tipo de energías se mueven ni cómo te cura, no quiere decir que eso no funcione, que eso no exista, que eso no sea válido. Se usa y ya está. El día de mañana, pues con el uso, quizás aprenderemos más sobre dichas técnicas, tanto de acupuntura como lo de poner las manos, etcétera, etcétera, y aprendiendo y usando dichas técnicas, pues conseguiremos entenderlas y quizás algún día seamos capaces de dominarlas, que ese es el problema, que no sabemos dominarlas, porque a ver cosas, haylas. Mira, yo te voy a hablar sobre mi campo, Luis, a Miguel Ángel. Yo voy a entrar en el campo de la informática. El Lumbrera de director de IBM, cuando construyeron el primer ordenador portátil, dijo que eso no iba a tener ninguna venta, que como mucho se iba a vender 4 o 5. Ya te digo, yo te voy a hablar de lo que conozco. Gracias a lo que es hoy en día Internet, que lo damos como Internet, los ordenadores, las bases de datos, que es a lo que yo me dedico, la multimedia, ver películas, hacer sonido, hacer imagen, una serie de cosas que a la que me dedico a nivel de programación, de una serie de programaciones, de lenguaje de programaciones, pues estamos donde estamos. Hace 60 años tú le dices a ciertas personas de que investigando una tierra iba a conseguir, un chip que te iba a permitir hacer todo lo que está diciendo ahora mismo, y los científicos te dirían que estaba chala y que estaba atontado. No solo la eso. La válvula era lo que había, no había nada más. Pero Jesús, es que en la evolución, bueno, yo quería hablar varios temas. Lo primero, el de la hipnosis. De la hipnosis está demostrado que cuando uno, bueno, por medio de sugestión, por lo que sea, como tú bien has dicho, empezó el mesmerismo y el magnetismo humano y animal, bueno, pues más o menos funcionaba. Incluso, bueno, lo que pasa es que se le atribuyen elementos que a lo mejor no le corresponden. Pero se ha visto que cuando se utiliza la hipnosis, y yo lo he utilizado, pues para una persona muy cercana que se tenía que hacer una resonancia, y ha funcionado 100%. Vamos, de pasar de tener pavor, ansiedad y no poder entrar, simplemente con una técnica de sugestión muy facilita, pues hacerse 45 minutos en un tubo cerrado. Vamos, eso visto y demostrado. De pasar de una claustrofobia, de con piloerección, sudoración y reacción simpática y parasimpática, o sea, ponerse malísimo, a entrar sin ningún problema. Eso es importante de que funcione. Como bien dice Luis, a lo mejor no sabemos el por qué funciona. En este caso, pues la estimulación, esa sugestión hace que se generen onda alfa, que esa onda alfa hace que la persona se relaje, simplemente. Esa es la primera parte. Pero yo quería entrar en temas como, por ejemplo, la astronomía. Hace 50 años, decir que existían más planetas además de la Tierra, pues era una herejía. Prácticamente la persona que lo decía, pues lo quemaba. No, digo 50 años. Pero es que pero decían que era una herejía. Jesús, pero si es que nos remitimos a Galileo, recordemos su reclusión domiciliaria hasta su muerte, por decir que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Y eso que era amigo del Papa de aquella época, que si no, y a su hija la metieron a monja, que manda también narices.
Entonces, el poder establecido muchas veces que no le interesa pues que se vaya investigando. Y no vamos a hablar, vuelvo a decir, no estamos hablando de marcianitos verdes, ni de temas conspiranoicos, ni de temas de ver que los muertos se filtran por las paredes. No estamos hablando de ello. Ojo, tengo constancia que aquí en la provincia de Málaga, no voy a decir dónde, hay personas de alto rango político pues que posiblemente hayan visto algo o le esté sucediendo algo en su casa. Evidentemente ahí el tema, y ahí está el tema, es una realidad. ¿Por qué se produce? Ese es lo que yo creo que había que investigar. La reina de España creo que vio un ovni en uno de los vuelos que hizo a China, y no solo ella, sino creo que fueron también un montón de periodistas. Pero independientemente, yo voy a entrar, lo digo, en mi campo, una maquinita como un ordenador, por la ley de probabilidad de 0 y 1, el 50% puede salir 0 y el 50% salir 1, o el 49 y el 51, o el 48 y el 52, varía en una pequeña circunstancia. Pero hay un proyecto, un estudio que se ha hecho, que no se sabe por qué, en época muy determinada, cuando va a haber algo a la humanidad, que le va a ocurrir algo malo, esas maquinitas que son 0 y 1, que lo hacen aleatoriamente y tienen un randomice, que es la palabra, digamos, que es técnica, lo hacen, pues llegan y te traen unos tantos por ciento que no tienen nada que ver con la ley de probabilidades, cambian totalmente, y se está investigando a ver por qué motivo sucede, que son máquinas. No estamos hablando ya ni siquiera de personas que a lo mejor te puede dedicar por la sugestión, por lo que tú quieras, me da lo mismo. Estamos hablando de máquinas y ocurre. Entonces, yo creo que lo suyo es investigarlo. Que a lo mejor resulta que es que esa máquina en ese momento, el software se había estropeado, porque hay muchas veces que los software funcionan y al día siguiente enciende y te dan un fallo. Como habrá pasado a la mayoría de ustedes, que con Windows un día enciende y al día siguiente hace error tranquilamente, y eso pasa exactamente igual en las bases de datos, que hago yo bases de datos con miles de líneas de código. Jesús, perdona porque voy a intervenir precisamente en eso de los ordenadores. Teóricamente, un programa es un programa y no tiene por qué tener vida propia. Pues bueno, hoy nos ha pasado, no vamos a hablar del programa, pero hoy un programa que Luis lo tiene instalado en su ordenador, no le ha dado ningún problema. Yo he instalado exactamente el mismo archivo y me decía que tenía que instalar unos nuevos archivos. Una biblioteca, una biblioteca cuando habíamos instalado exactamente el mismo archivo. Eso no es inteligencia artificial, pero evidentemente allá ha pasado algo. Sí, pues que puede que los archivos serían un poco más antiguos y ya está, pero que tenían que ser compatibles en principio. Pero hay que investigarlo, Luis. Claro, pero ahí está. Ojo, y ahí no hay misterio, ni fantasma, ni esoterismo, ojo. Claro, no es una cosa esotérica, sino que el quid de la cuestión es coger y decir, no, ¿por qué ha pasado esto? Porque usted ha visto lo que usted dice que es un fantasma, y analizarlo y entonces ver qué es lo que es, por qué ha sucedido eso. Lo que no se puede hacer es ignorar por completo unos hechos y decir, usted está loco, usted está viendo cosas, esto no existe. ¿Por qué? Porque no, bueno, hombre, usted que va a ver estas cosas, yo no me lo creo. Pues bueno, usted no se lo creerá, pero hasta que a usted le pase. Pero es que vea un ovni. Fíjate, Luis, perdona, no, como sí. médico, ¿es cierto que hay personas que ven en 4 colores? Hay personas que tienen un trastorno de los colores, y hay personas, por ejemplo, como los daltónicos, que tienen esas alteraciones de los conos y de la elaboración de colores. Pero, por ejemplo, hay una película buenísima, yo la recomiendo, muy entretenida de ver, llamada Fenómeno, de John Travolta. Yo lo he comentado alguna vez aquí en la Rueda del Misterio, donde, pues bueno, él ve ovnis, extraterrestres, una serie de elementos, y al final la causa final es que tenían una lesión a nivel cerebral. No todo aquel que ve un ovni va a tener una lesión cerebral, pero muchas veces investigando se encuentra una causa. Ojo, y no hay cosa más prepotente que pensar que lo sabemos todo. De hecho, a Einstein le dijeron que para qué iba a estudiar física si estaba todo descubierto. Sí, es otro maravilloso de los que podíamos traer de los científicos, como he dicho yo antes, que no se podría volar más pesado de lo demás. Yo ya os digo, como ustedes saben muy bien,
hablo y traduzco 5 idiomas y me meto en muchos sitios de Francia, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Canadá, en una serie de países. Y sinceramente, como aquí en España se tira a la mayoría de la gente que le gusta el misterio, no se tira en otros países. En Francia, por ejemplo, el CNE, que es el Centro Nacional del Espacio, ha creado junto al GEPAN o GEPAN, como lo queramos decir si queremos hablar en francés, pues ha creado una página donde pone todos los casos OVNI que son investigados por la Gendarmería. En Chile, los casos OVNI que hemos hablado, igual, efectivamente, están investigados por el Ejército, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en un montón de sitios. En el caso de Gesdalen, se metió por medio varias universidades, como he contado ya varias veces, varias universidades. Gesdalen, lo cuento, era un valle que existía, que se veían una serie de luces, que no se sabía exactamente lo que era, y se pusieron a investigar. ¿Qué investigaron? Pues un radiotelescopio en Italia, que detectaba automáticamente en el momento de que los ordenadores se ponían en marcha, porque tenían un detector de movimiento que le empezaban a grabar hasta 10 segundos y los ordenadores grababan todo tipo de movimiento de luces, y a ver lo que era. Y en una de las grabaciones que pilló justamente a un equipo, pusieron un filtro para ver de qué compuesto está hecho el material de esa luz, y por ese que se llama espectrografía, y por esa espectrografía se sacaba si era un material u otro. Es decir, que lo que hay que investigar, que hay muchos viva la vida, muchos falaces, muchos caraduras, muchos de lo que queramos decir, que están hablando todos los días con extraterrestres. Tenemos programas que no hemos querido sacar precisamente de personas que dicen eso, que afirman eso. Bueno, y hay que decirlo a los oyentes que también hay personas que dicen que no somos extraterrestres. Bueno, sí, también tú. A mí no me dijeron nada. Bueno, yo ahora que ha tocado el tema de la cromatografía, me gustaría que Luis, como entendido en tema y ingeniero de materiales, la cromatografía sería magia. Por los colores podemos saber los materiales, ¿verdad, Luis? Sí, eso es una técnica vulgar y corriente que se utiliza. Sí, vulgar y corriente para los ingenieros, pero ¿por qué no lo explica para la persona, la cromatografía de gases, cómo podemos saber la composición por los colores? De un planeta es lo que utilizan los astrónomos para saber como un planeta o no como un planeta, porque si no, ¿de qué van a saber de qué material estará hecho si no han llegado a él? Sí, pero ¿por qué no lo explica, Luis, por favor? Sí, lo que tú haces es coger y coges un compuesto, y cada compuesto emite en un tipo de radiación, y entonces tú, por ejemplo, haces una pequeña preparación de lo que quieras para saber las moléculas. Por ejemplo, la cromatografía de gases, lo que haces es evaporarla, que es lo que hacen muchas veces en estas películas del SI. Y entonces, para saber qué tipo de material es, y entonces tienes un gas y tal, y te van saliendo los distintos picos en los cuales hay materiales, o sea, hay compuestos químicos en la mezcla que has metido, y entonces con eso tú coges y los comparas con las bibliotecas que existen de materiales, y ves qué es lo que te da, y entonces a qué es lo que se aproxima, y eso es esencialmente lo que es la cromatografía. Tú coges y mediante los colores pues lo es, mediante los colores, no realmente no lo haces con colores, ¿no? Lo haces con colores. El espectro de los colores. Efectivamente, porque ya no lo ves con colores, te sale la gráfica y ya está. No ves nada, y entonces cada pico corresponde a un compuesto químico. Pero ahora hay otro sistema que estuvimos hablando el otro día, que es como una especie de, que te lo estuve comentando, una especie de filmina, que lo vi en un programa en francés, que se la llamaba Las Noches del OVNI, y participaban un almirante del ejército francés, un científico como era Jean-Pierre Petit, y después pertenecía otro que era un director que había hecho una serie de documentales, uno buenísimo que se llama precisamente Cómo investigan los gobiernos,
que precisamente es la investigación del Japón, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de una serie de investigaciones. Y te lo comenté, una especie de filmina que se pone delante de la cámara de fotos y no cuesta ni $1, que yo me puse a investigar la de donde estaba y di con la página. Y salen, como digo, en Francia y o vamos a ver, Jacques Vallée, que estoy leyendo el libro de Jacques Vallée. Estamos hablando de un astrofísico que se dedica a investigar ovni que estuvo investigando el libro azul con Heine. Estoy terminando en un libro y investiga. Después hay muchos casos que dice, esto es una invención del testigo. Pero hay otros casos que dice, señores, no sabemos lo que es. Llámale como tú quieras. Eso de los filtros, esos, yo todavía no los conozco, no puedo decir nada al respecto. Yo lo que conozco son este tipo de métodos que tú pones lo que quieres analizar, y entonces tú tienes un detector y lo que hace es ese detector es detectar el espectro que se emite, y ese detector coge y te saca la gráfica del espectro que ha emitido el material que has puesto, y tú coges las bibliotecas que tienes que existen de materiales y los superpones y ves qué tipo de compuestos son los que existen ahí. Lo que yo no conozco es este tipo de plásticos o lo que sea que lo pones delante, pero bueno, ¿por qué no pueden existir? Yo te lo busco y te digo la página que me resultará curioso el verlo. Pero vamos, que esencialmente es eso, única y exclusivamente analizar el espectro que se ha emitido cuando se le ha excitado al preparado que quieres analizar. Yo creo que básicamente me parece a mí que hemos dejado muy bien las posturas de por lo menos las nuestras, de que el que investiga algo que es misterioso y no se sabe lo que es, no es un chalao, ni un idiota, ni nada por el estilo. Una persona que tiene curiosidad, si lo investiga de una forma seria y correcta, y si puede utilizar componentes electrónicos o cualquier otro tipo de cosas, genial. Porque el problema es que, como hablábamos el otro día, de que hay ciertos componentes que los precios se elevan, y al no ser que sea una universidad o un gobierno, son incapaces personas particulares de tener ese presupuesto para hacer ese tipo de investigaciones. Que el tema OVNI, que yo estoy harto de decirlo, el tema OVNI, si alguna vez se aclarará, es si se meten los gobiernos en serio y los científicos. El otro día hablábamos del caso del Yeti, que se ha metido a la Universidad de Oxford, estuvimos hablando que a lo mejor los motivos, y el Museo Zoológico de Lausana. Pues, señores, es que eso es lo que hay que hacer. No decir, tengo aquí 3 pelos, que yo soy del Yeti, y me dice, eso es imposible que sea del Yeti. No, vamos a investigarlo. Que puede ser o no puede ser. Que hay que ver la procedencia. Que no porque a lo mejor son y dice, es un animal que desconocemos, o a lo mejor no son, y no quiere decir que los avistamientos que hayan tenido otras personas sean falsos, sino que eso en concreto no lo son. El problema que existe en la sociedad y en muchísimos científicos sobre todo es el inmovilicionalismo, el inmovilismo. Me he complicado como buen ingeniero, me he buscado una palabra más rápida. No, se nota tus 15 años en Finlandia, que ya el español, que quiera que no, se nota. Demasiado bien habla español. Y bueno, pues el inmovilismo lo que hace es que están absolutamente anquilosados y no quieren evolucionar. Dicen que lo que se sabe es todo lo que se sabe y las cosas nuevas pues no existen, y claro, pues eso es lo que les cierra a toda esta gente. Mirar con Darwin, etcétera, etcétera, como lo hemos referido en más de una ocasión, que se reían de él, y le tildaban de absurdo por presentar la teoría de la evolución. Y puedes estar de acuerdo con la teoría de la evolución o no, pero es una teoría y está ahí. Se puede acercar más o menos, se puede mejorar, se puede seguir mejorando, y todas las cosas son susceptibles de mejora. Lo que no se puede hacer es quedarse uno anquilosado y quieto y decir, esto no existe, esto no se puede hacer, esto no se puede mejorar. Pues no. Y entonces, porque no entiendas una cosa, no tienes por qué negarla. Los ovnis existen, porque existen cosas en el cielo que
todavía pues no entendemos. ¿El qué son? Pues no lo sabemos. Si lo supiésemos, pues dejarían de ser un misterio. Entonces, y quien dice los ovnis, dice los fantasmas, porque se ven pues eso, fantasmas por ahí, porque hay psicofonías, etcétera, etcétera. Las psicofonías, ¿por qué existen? Pues yo no las entiendo. Me parecen cosas raras, pero no dejan de ser un misterio. Sí, no dejan de ser un misterio. Desde luego, claro, desde luego son misterios que están ahí. Bueno, yo quería referirme, ya que he hablado del inmovilismo, y bueno, ya estamos hablado de la Inquisición, ya no solo la española, sino de la de toda Europa, que muchas veces en lugares como Alemania fue todavía más dura, aunque bueno, Torquemada hizo que la propaganda española fuese la más dura. No, y no solo eso, claro, un momentillo, sino que fue la última en quitarse, yo creo. Sí, en 1800 y algo, en el reinado de Isabel II. Y entonces por eso quedó como la peor de todas. Y uno de los secretarios de los reyes, que fue el que fue Francis, se dedicó a dar más publicidad cuando en Alemania murieron por la Inquisición, se supone que unos 50.000 personas o más, y aquí en España habla de 100, 200, 300 o incluso 1.000 como mucho, pero en Inglaterra y Alemania fueron terribles las inquisiciones que hicieron. Bueno, inquisiciones. Sí, la Inquisición se lavaba la mano y se lo mandaba a los civiles. Yo me gustaría de dos nombres, dos personas que para mí han sido impactantes y además han sido, bueno, realmente dos hitos en la historia humana. El primero, Giordano Bruno. Giordano Bruno cayó en mis manos por allá cuando tenía yo 17, 18 años, el libro de su biografía. Yo recomiendo, era un libro del siglo XIX, curiosamente una joya, donde contaba que bueno, este Giordano, monje, él decía que, y fue quemado por ello, fue ajusticiado, entre comillas, porque poca justicia hubo en ello, pero fue cremado, más que quemado. Él decía que podían existir múltiples mundos similares a donde vivimos. Muchos años después, pues realmente aparecen y parece ser que hay múltiples planetas similares a la Tierra. Entonces, ¿a quién habría que haber quemado? ¿A Giordano o a los que lo quemaron? Eso es la primera parte. Y después el creador o el investigador o el conocedor o el, no voy a decir inventor, sino el descubridor de la circulación menor pulmonar. La circulación de la sangre, existen dos circuitos, uno el mayor y otro el menor. El menor es porque, bueno, va a nivel del corazón a los pulmones. Miguel de Servet fue ajusticiado por herejía, porque tendrían que ajusticiarlo por algo, pero el trasfondo fue por el conocimiento y la demostración de que existía una circulación pulmonar que iba del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Jesús recordará una polémica conversación que tuvimos con alguien muy cercano a las ideas teológicas, que decía que este señor, pues bueno, que poco menos que bien quemado había sido. Jesús, ¿te acuerdas de la conversación? Sí, perfectamente. Una persona que se supone que era muy religiosa, y yo lo que no entiendo, porque creo que en la religión una de las cosas que te dicen es perdonar y amar a tu enemigo, ¿no? También creo que lo comenta. Y se daba de muy religioso, y después el ejemplo no era lo que decía. Sí, porque bueno, como ocurre muchas veces las personas, y hoy ha salido el ejemplo del obispo, creo que en Argentina, de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Entonces, donde se había estado un par de semanas con una señora en México, disfrutando de los placeres carnales, al parecer. Pero eso de siempre. Que hay un libro buenísimo que se llama Los Papas y el Sexo, de Eric Fratini, buenísimo. Efectivamente, pero que estamos hablando de a tiempo, pero que ya digo, que yo tengo documentación del Corriere della Sera y una serie de periódicos alemanes, italianos, donde relaciona a la curia con muchas fiestas, con muchas mujeres por medio.
Bueno, por eso digo que bueno... no te tienes que ir tan lejos, te tienes que te vayas un par de semanas más atrás aquí, te encuentras que si no sé qué, que si una prostituta, que si no sé cuántos, o sea, en las noticias. El estamento religioso durante muchos años en países como España han tenido un poder importantísimo, pues bueno, donde uno de los poderes que tenía era que te excomulgaban. Realmente hoy estaríamos los tres que hablamos aquí totalmente excomulgados, a mucha honra, y realmente, bueno, utilizaron el nombre de Dios, de su Dios, porque bueno, cada uno puede tener la creencia que sea, para imponer una serie de ideas inmovilistas, evidentemente, bueno, y también múltiples elementos de tortura, que yo creo que sería el tema de otro programa. Pero lo que sí me gustaría, y bueno, ya llevamos pues casi una hora comentando este tema, son de esas personas que bueno, que aparecen muchas veces en programas de radio, televisión, por internet, esos llamados escépticos, yo lo voy a llamar pseudoescépticos o criticadores, donde el no es porque no y porque no puede ser, lo que decía antes, lo que no puede ser porque además es imposible, porque muchas veces presenta pocas muestras de por qué no puede ser una cosa. Simplemente dice que esto no puede ser, esto lo niegan, yo creo más que son negacionistas. Exactamente, negacionistas per se. Entonces se amparan, ojo, muchas veces en falsos títulos, lo vuelvo a decir, demostrado judicialmente, en falsos títulos, algunos de ellos, para hacer la crítica a una serie, no voy a decir de realidades, pero sí de líneas de investigación. Entonces, igual que está el creyente, que cree que los burros vuelan, por decir una barbaridad, está el negacionista total. ¿No pensáis que tanto un extremo como el otro nos llevan a una involución más que una evolución? Miguel Ángel, sí, pero sí. No solamente en la ciencia, tú dime en la política exactamente igual. Tan malo era Hitler como era Stalin, y eran los extremos, el fascismo y el comunismo. Stalin mató a más gente que Hitler, pero que todos los extremos son malos. Es que son malos, la gente radical, totalmente radical, hacia una postura, no permite que otras personas puedan pensar de otra forma y otra ideología, que es lo que decías tú sobre la religión, que no se tiene por qué ser cristiano, musulmán, o árabe, o hebreo, o hindú, o lo que sea. Lo que hay que es respetar a todo el mundo, independientemente de la religión que te diga, no porque yo tengo que ser la mía te la tengo que imponer, con las barbaridades que están haciendo ahora en Brasil los evangelistas con los pueblos nativos del Brasil, sí, que eso sería sí, otro pero tema Jesús, después está que las burradas que están haciendo. Esa disonancia cognitiva, tú hablas de los políticos, donde aparecen políticos de creencia de que hay que repartirlo todo, y hace poco un político salió en informativos televisivos, y cualquier persona puede acercarse a ello, donde se fue a un país en América, personalmente a Venezuela, y se gastó en ese viaje de repartir, cuando su pueblo está pasándolo bastante mal, pues algo así como unos 6.000 euros en un viaje de lujo. El defensor a ultranza de la colectividad y del colectivo dentro de un pueblo de la geografía andaluza, muy conocido, aquellos que puedan acercarse a internet lo van a encontrar perfectamente. Entonces, claro, existe esa disonancia con lo que yo digo. Vuelvo a entrar otra vez, haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Vuelvo a decir, y Luis me gustaría también saber su opinión, el creyente y el increyente o negacionista no son involuciones de una misma realidad. Sí, es lo mismo, y además el problema es que la ciencia, tal y como está vista hoy en día, se ha convertido en una religión, y yo creo que ese es el mayor problema de todos, porque antes las religiones única y exclusivamente se dedicaban a los temas espirituales pues eso, y yo creo que una de las soluciones de las religiones puede ser el inculcar a la gente buenos modales y buenas maneras para la convivencia. Entonces,
vale, si basamos en eso, vale, me parece muy bien, pero el problema de hoy en día es que la ciencia se ha convertido en una religión, y en el momento en que te salgas de lo establecido, de lo que se está haciendo, de lo que se está estudiando, y quieras pues plantear algo nuevo, como es el estudio de este tipo de fenómenos extraños, cosas misteriosas que no se saben, pues te llaman loco, y es debido a esto, a lo que tú has apuntado. Pero dime. Termina, Luis, que era. Es que era en referente precisamente a lo que estamos hablando del programa, porque lo ha dicho este oyente que queríamos que hablase. Es que era para decirle que precisamente él a lo mejor tiene inquietudes, quiere saber por qué ocurren las cosas, y el que le dice que está medio chalao, el que dice que está medio no sé cuánto, es que ni se molesta en coger un libro para leer, para enterarse de lo que está sucediendo, que eso suele pasar muchas veces, que él por lo menos tiene esa inquietud de saber algo, y la persona que te dice eso es tontería, eso no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor lo que te digo, la hago con un canuto si llegan, porque es que no se molestan y ni siquiera en aprender algo, o que lo que dices tú, están en una poltrona muy bien situado y dicen, yo ya de esta poltrona no me muevo ni me mueve nadie. Yo siempre digo que el que más grita, el que más insulta y el que más despotiza no tiene por qué tener la razón. Muchas veces estamos acostumbrados a ver programas de los gritos, y que cuanto más grita parece, o la persona, hay personas que tienen la costumbre de ir por el mundo gritando para imponer su razón, intentan ser déspotas diciendo yo soy mejor que tú porque tú eres peor que yo, o insultando, tú eres chico, eres bajo, eres cojo, eres manco, eres con los pelos de tal color o de otro tal, y bueno, estamos en la xenofobia, el sexismo, el racismo y otras muchísimas cosas más. No por eso llevan más razón. Yo estoy de acuerdo con Luis que muchas veces la ciencia quieren convertirla. Yo no creo que es una religión. Yo creo que quieren convertirla en una religión. El método científico funciona para muchas cosas, pero habría que plantearse, a lo mejor, igual que existe una física y una física cuántica y 18.000, la teoría de las supercuerdas, de las membranas, a lo mejor había que plantearse para toda la investigación un método distinto al científico, o al científico experimental me refiero. A lo mejor, quizá tenga que venir alguien con un punto de mira más importante y cambiar el concepto de investigación. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con eso, porque hay cosas que no son... El problema es la reproductibilidad de este tipo de fenómenos, que no se pueden reproducir cuando quieres y donde quieres, en muchos casos. Y entonces, por eso ya no puedes... Ya dicen que son falsos, que no existen, que son invenciones de alguien, de algún pirao. Pues no, sencillamente son cosas que no se entienden, que hay que investigarse porque todavía no las dominamos, y al no dominarlas no las puedes reproducir. Es como si un mono viene aquí al ordenador y empieza a apretar teclas a voleo y le sale una pantalla, y luego viene otro mono, aprieta otras teclas y se apaga el ordenador, y le dice al otro, pues estás loco porque esto se apaga. Entonces, pues es que sencillamente son cosas misteriosas que no sabemos, y lo que queremos es entenderlas con los escasos medios que tenemos a nuestra disposición, porque ciertamente el hombre y nuestra tecnología y la tecnología estamos en pañales, y hay que decirlo así, y el problema es la gente que no lo admite. Yo creo que tú has dado en el punto cosas misteriosas y cosas desconocidas. Yo creo que tanto habría hablar de misterio como de desconocimiento, y ser por una vez realista, es decir, desconocemos, no estamos en posesión de la verdad absoluta y seguimos desconociendo. Yo quería saber vuestras conclusiones, estamos llegando ya al final, llevamos más de una hora. Yo quiero darle las gracias a José Antonio Castillo Lobato, que nos ha presentado este tema. Espero que le guste o le haya gustado nuestra exposición, y querría saber pues las conclusiones. Luis, Jesús, ¿qué pensáis como conclusiones de este tema? Los investigadores del misterio están pirados. No es que haya algún pirado, como en cualquier profesión puede haber o profesión o afición, o como quiera llamarse, puede haber de todo, pero
vamos a decir, está pirado o simplemente es un ánimo de conocer? Mira, Miguel Ángel, si a mí me dicen que soy pirado porque tengo ansia de curiosidad y quiero saber algo que desconozco y aplicar lo que en mis manos está para averiguarlo, que me llamen pirado, me da exactamente igual. Pero lo que sí digo que para mí el tonto, el que no investiga, el que dice ya de antes de mano, sin saber de lo que habla, y te dice, como hay mucha gente que sin saber de lo que habla ya te da cátedra, y que de su sillón no se mueve. A mí para eso son los tontos. Si yo estoy pirado, pues estaré pirado, pero prefiero tener curiosidad e investigar seriamente, que es distinto que lo que me has dicho de mucho desahogado, como dices tú, que se inventan las cosas, que no nos metan en el carro a ese tipo de gente. Es lo mismo que no me imagino que a los que le gustan el fútbol, no me imagino que no le gustarán que en el carro le metan a todo ese tipo de asesinos que van a los campos de fútbol a apuñalarse y a pegarse. Pues me imagino o a los jugadores que amañan los partidos. O a los que se drogan para correr y después los que no corren tampoco querrá que les gusten. Pues en todos los campos de todas las cosas, de la medicina, de la ciencia, de todo, hay gente que juega con trampa y otra gente que intenta jugar bien. Nosotros, bajo nuestro punto de vista, la curiosidad y el entender, al intentar aprender, me parece algo maravilloso. Y por lo menos yo prefiero tener esa curiosidad, esa intentar aprender algo que desconozco, a estar muerto en un sillón tumbado, hinchándome de cualquier otra cosa y sin preocuparme de nada. Yo creo que hay que distinguir entre lo que son los investigadores y los divulgadores del misterio. Estamos centrándonos más en los investigadores, porque no hay que confundirlos. Una cosa es el individuo que tiene los programas de radio y habla acerca de las cosas estas, y otros los que hacen realmente las investigaciones, que no necesariamente son la misma persona. Entonces, los investigadores del misterio son personas normales y corrientes, curiosas, que se preocupan por aprender cosas nuevas y que buscan cosas pues exactamente igual que cualquier científico. Exactamente lo mismo. A uno le llama la atención, por ejemplo, como dice Jesús, un trozo de silicio. A otro le llama la atención pues un objeto que pasa por el cielo y que no sabe lo que es. Entonces, lo único que hay que hacer es ser curioso y formarse lo mejor posible. Y el adquirir una formación no quiere decir necesariamente ir a la universidad y conseguir un papel. Que la misma formación la puedes conseguir tú mismo. Lo que pasa es que, claro, no vas a tener el papel o lo que sea, pues bueno, es completamente distinto. Pero la universidad ayuda mucho, Pero un pequeño inciso, ya que lo ha dicho Luis, que un título no te hace que seas un inculto. Tienes tu titulación en tu materia, pero a lo mejor eres un inculto en otras muchas materias. En todo lo demás. Y conocemos a gente que le pasa eso. Que tiene su titulación, pero es muy inculto en otras muchas materias. Incluso en tu mismo campo, el papel que consigues en la universidad o en cualquier sitio, no solamente en la universidad, en cualquier colegio o lo que sea, es un papel que demuestra que has pasado una cantidad de exámenes. Que hay algunos, sabes un mínimo de conocimientos. Que hay algunos que tienen un título y van de dioses. Y no quiero decir nombre ni apellido, pero yo creo que en la mente lo tenemos la gran mayoría. Son solo papeles que en mi opinión no valen para nada. Y papeles de menos titulación que muchas de las que tenemos por aquí, Bueno, pero eso es lo de menos. No, te lo digo, que por eso te lo digo. Pero vamos, es única y exclusivamente buscar misterios, cosas desconocidas, ser curioso, abrir los ojos, porque el mundo está lleno de misterios. Elegir los que más te gustan, cómo crecen las plantas, cómo se hace, yo que sé, ropa, lo que sea, todo eso es un misterio, en definitiva. Y lo que puedes hacer es ser curioso, formarte, aprender y evolucionar. Eso es todo. No, yo creo que eso... No quedarse estancado. Efectivamente. No quedarse estancado. Y te pueden llamar loco, pues sí, vale, muy bien. ¿Y qué? Más loco estás tú, que estás apalancado ahí y que apático, a ver qué es lo que apático, o lo que sea. Y sin pero nada. Normalmente ese tipo de personas suelen ser así, pero bueno.
Bueno, yo me gustaría, pues, para la última conclusión, de nuevo, darle las gracias a José Antonio Castillo Lobato e invitar a todos los oyentes que quieran que podamos tratar o que queramos tratar un tema, ofrecerle nuestro correo contacto@laruedadelmisterio.es, repito, contacto@laruedadelmisterio.es, donde, bueno, intentaremos llegar a esa expectativa, prepararlo y bueno, investigar también cómo hacerlo. Yo estaría de acuerdo y hemos tratado y de hecho, como bien dice Luis, el divulgador y el investigador. Mi crítica a la persona que llega un día, se levanta y dice: soy maestro de Reiki. Digo Reiki como puede ser de cromatografía o de ingeniería, realmente, o que lee un folleto y ya es maestro. Yo realmente eso lo tengo que criticar, puesto que la persona puede cometer muchas imprudencias, como yo he visto que lo han cometido. Ojo, aunque tenga unos seguidores férreos que sean capaces de apalearte, como bien dice Jesús, a ningún seguidor del fútbol le gusta que lo relacionen con los apuñaladores que puedan asistir a un partido de fútbol. Yo creo que esto no es un tema de creencia, es un tema de investigación, es un tema de conocimiento. El divulgador lo único que hace, pues, obtener y preguntar muchas veces a la persona que sabe. Otras veces, pues, nos metemos a investigar y todos nos metemos porque tenemos esa curiosidad y sacamos nuestras conclusiones acertadas o erróneas, no tienen por qué ser, pero sí lo más seria y lo más intentar que sea lo menos manipulada posible, o mejor dicho, que no tenga ningún tipo de manipulación. Intentamos, bueno, si no sabemos algo, preguntarlo, que creo que es importante también. Como bien dice Luis, la curiosidad, yo creo que es una de las cosas que nos mueve. No tenemos por qué saber de todo. Evidentemente, para mí es un misterio el motor de un coche, cuando a lo mejor para otra persona es un misterio la disontogenia de la línea media, por ejemplo. Fíjate qué bonito o qué raro suena, pero bueno, a lo mejor yo soy un especialista en disontogenia de línea media, como otros muchos compañeros, y del motor del coche se me rompe la tapa del delco y digo, ¿cómo arreglarlo? Entonces, cuando hay un misterio, hay algo que sale fuera de los conocimientos, hay muchas veces que se le denomina paranormal. ¿Por qué no es normal? Porque no entra dentro de esa normalidad, que habría que dar esa definición, que sería también importante. Pero sí, cuando se hace una investigación, a lo mejor ya digo que habría que cambiar el método de investigación, tener una mente abierta, también tener una mente crítica, vuelvo a decirlo, mente crítica, tanto positivo como negativo. Cuando se hacen las cosas serias, pues evidentemente se hacen bien. Muchas veces no se llega a ninguna conclusión. A lo mejor la conclusión es que no hay conclusiones. Es que eso quizás no hay por qué sacar, como cuando, bueno, se hace una investigación a nivel de cualquier tesis doctoral. A lo mejor lo último que se llega es que no hay ninguna conclusión y que se ha llegado a un camino, pues, que no tiene salida, o un callejón sin salida. Pero hay veces que, bueno, se puede ir evolucionando y se puede ir relativizando, dando hipótesis del que después puedan ser o no demostradas. Evidentemente, yo creo que ahí la seriedad de la persona es lo más importante, y la integridad. Hay un poderoso caballero, como decía creo que era Quevedo, o Góngora, poderoso caballero Don Dinero, donde también mueve, desgraciadamente, muchas cosas y donde la creencia se convierte en realidad. Creo que también habría que tener en cuenta, que no es lo mismo el que quiera, el que viva de esto, pues estupendo, que puede vivir, y el que se quiere lucrar del desconocimiento y de la necesidad de los demás. Eso siempre lo criticaremos, puesto que evidentemente se aprovechan de las necesidades y de la desesperación. Yo creo que bueno, el misterio está ahí, desde que el hombre es hombre, desde que el humano es humano, y desde que tenemos conciencia de decir hay algo más.
realmente pueden ir variando. Hay cosas que se han ido explicando a lo largo de la historia, hay otras cosas que se irán explicando y que para nosotros realmente ahora pueda ser algo mágico o místico. Simplemente pues a cualquier persona, a Galileo, le dijésemos que estamos transmitiendo desde un lugar lejano como pueda ser Finlandia por medio de una onda, pues con la mente que tenía Galileo, a lo mejor el hombre pues decía, ¿y esto cómo es? Brujería, ¿no? Nos hubieran quemado como brujería todos los creadores de todos estos sistemas, cuando realmente es ciencia, curiosamente. Bueno, amigos de la Rueda del Misterio, yo creo que después de esta hora y cuarto que hemos estado debatiendo este tema, y como vuelvo a decir, el agradecimiento al oyente, a José Antonio Castillo Lobato, por esta propuesta, no vamos a decir que hayamos sacado ni queremos sacar o a la persona de sacar unas conclusiones sino ser ecléctico. Vamos a intentar sacar de cada cosa lo mejor. No vamos a ser escépticos, pero realmente yo creo que tenemos que tomar de cada cosa lo que podamos coger como beneficio y sobre todo del conocimiento. Así que, bueno, espero que esta tertulia debate os haya gustado